Hay momentos en la vida en los que no gana el más rápido, ni el más fuerte, ni el más preparado. Gana quien logra pensar con claridad cuando todo alrededor se vuelve caótico. En esos momentos, el cuerpo tiembla, el entorno presiona, las emociones empujan, y aún así, alguien toma una decisión correcta. No porque sea especial, sino porque su mente no se descontrola. Ahí empieza la verdadera diferencia. La fuerza no está en el cuerpo porque el cuerpo solo ejecuta. El cuerpo huye cuando la mente entra en pánico. El cuerpo resiste cuando la mente se mantiene firme. Dos personas pueden tener la misma energía, la misma capacidad física, incluso el mismo conocimiento. Pero si una mente se desordena y la otra se mantiene estable, el resultado será completamente distinto. Cuando alguien se rinde, rara vez lo hace por agotamiento real. Se rinde cuando su mente le presenta una historia convincente de derrota. Una historia donde el esfuerzo ya no vale la pena, donde el riesgo parece demasiado alto, donde el fracaso se vuelve personal. En ese instante, el cuerpo simplemente obedece a la narrativa interna. Observa cómo reaccionan las personas bajo presión. Algunas se vuelven impulsivas, dicen cosas que luego lamentan, toman decisiones que empeoran la situación. Otras reducen el ritmo, escuchan más, evalúan mejor y actúan con precisión. No es suerte. No es personalidad. Es entrenamiento mental, aunque muchas veces sea inconsciente. La diferencia invisible entre quienes avanzan y quienes se quedan atrás no está en lo que saben, sino en cómo piensan cuando las cosas no salen como esperaban. Una mente no entrenada interpreta cualquier obstáculo como una amenaza a su identidad. Una mente entrenada lo ve como información. Y la información, bien usada, siempre da ventaja. Hay personas que viven en guerra constante con su propia mente. Cada error se convierte en culpa. Cada crítica en una herida. Cada dificultad en una señal de que deberían abandonar. No porque la situación sea extrema, sino porque su mente amplifica el impacto hasta volverlo insoportable. Esa batalla interna desgasta más que cualquier problema externo. Por eso la mente es el campo de batalla principal. No porque ahí ocurran pensamientos abstractos, sino porque ahí se decide el rumbo de cada acción. Antes de rendirte, tu mente ya decidió que no había salida. Antes de persistir, tu mente ya decidió que valía la pena intentarlo una vez más. Todo pasa primero por ese filtro invisible. Quien no gobierna su mente, pelea todas las batallas cuesta arriba. Se defiende del pasado, se angustia por el futuro y pierde claridad en el presente. En cambio, quien aprende a observar su mente sin dejarse arrastrar por ella, gana espacio interno. Y ese espacio es poder. Conquistar el mundo no tiene que ver con controlar personas, imponer opiniones o acumular reconocimiento externo. Eso es una versión frágil del poder, porque depende de factores que no puede sostener para siempre. El verdadero dominio comienza cuando el ruido externo deja de dictar tu estado interno. Conquistar el mundo desde adentro significa mantener estabilidad cuando otros pierden el control. Significa no reaccionar desde el ego herido ni desde el miedo anticipado. Significa elegir la respuesta correcta incluso cuando la emoción empuja en otra dirección. Piensa en alguien que pierde una oportunidad importante. Una mente desordenada convierte ese evento en una identidad. No soy suficiente. Una mente entrenada lo convierte en un dato. Esto no funcionó, ajusto y sigo. El evento es el mismo. La interpretación lo cambia todo. Dominar la mente no es volverse frío ni insensible. Es volverse preciso. Es saber cuándo actuar y cuándo esperar. Cuándo insistir y cuándo soltar. Es no regalar tu energía mental a provocaciones, distracciones o pensamientos que no te llevan a ningún lugar. Cuando entiendes esto, dejas de buscar fuerza solo en el cuerpo, motivación en el ánimo o seguridad en el entorno. Empiezas a construirla donde realmente importa. Porque una mente firme puede atravesar cualquier escenario sin perder dirección. Y cuando la mente está entrenada, el mundo deja de ser un enemigo. Se convierte en un terreno que sabes recorrer. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Parte número 1. El poder oculto de la mente. Capítulo 1. La mente, tu mayor aliada o tu peor enemiga. La mente no es neutral. Nunca lo ha sido. En cada momento está empujándote en una dirección, aunque no te des cuenta. O te acerca a lo que quieres construir,
o te aleja lentamente sin hacer ruido. Por eso hay personas con talento evidente que no avanzan, y otras con habilidades promedio que logran resultados extraordinarios. No es una cuestión de capacidad, sino de control interno. El talento abre puertas, pero es la mente la que decide si cruzas o te quedas mirando. La mayoría de los fracasos no ocurren por falta de inteligencia, recursos o oportunidades. Ocurren cuando la mente se desorganiza frente a la incomodidad. Cuando aparece el miedo a equivocarse, a exponerse, a perder. En ese punto, muchas personas interpretan esa sensación como una señal de detenerse, cuando en realidad es solo una reacción natural al crecimiento. La diferencia está en quién manda, si la emoción momentánea o la dirección consciente. Una mente aliada trabaja contigo. Te advierte sin paralizarte. Te muestra riesgos sin exagerarlos. Te empuja a prepararte mejor, no a rendirte. Una mente enemiga, en cambio, distorsiona la realidad. Convierte pequeños errores en pruebas de incapacidad. Exagera amenazas. Minimiza logros. Y lo hace de forma tan convincente que terminas creyendo que esa voz eres tú, cuando en realidad es solo un patrón aprendido. Muchos confunden pensamientos con hechos. Si la mente dice no puedo, lo toman como una verdad objetiva. Pero un pensamiento no es más que una propuesta interna, no una orden. El problema es que, cuando no existe control mental, esa propuesta se ejecuta automáticamente. Así es como alguien abandona antes de intentar, se calla cuando debería hablar, o se conforma cuando podría avanzar. La mente decide antes que el cuerpo porque toda acción nace primero como una decisión interna, incluso las que parecen impulsivas. Antes de levantarte, tu mente ya decidió si valía la pena. Antes de continuar, tu mente ya evaluó si el esfuerzo era aceptable. El cuerpo no se rinde solo, obedece una conclusión mental previa. Cuando alguien dice mi cuerpo no dio más, casi siempre significa mi mente decidió que no valía la pena continuar. Piensa en una persona que quiere cambiar un hábito. El cuerpo puede soportar levantarse temprano, hacer ejercicio o concentrarse. Lo que falla es la negociación interna constante, hoy no, mañana empiezo, no es tan importante. Esa conversación silenciosa desgasta más que la acción misma. No es cansancio físico, es desgaste mental por falta de dirección clara. La mente también decide cómo interpretas lo que te sucede. Dos personas pueden recibir la misma crítica. Una la toma como un ataque personal y se encierra. La otra la analiza, extrae lo útil y descarta el resto. El evento externo es idéntico. La diferencia está en el filtro mental. Ese filtro se construye con el tiempo, a partir de hábitos de pensamiento que casi nadie cuestiona. Aquí aparece uno de los errores más comunes y más dañinos, creer que la mente siempre dice la verdad. No la dice. La mente es una máquina de interpretación, no de precisión. Su función principal es protegerte, no hacerte crecer. Por eso tiende a evitar lo desconocido, incluso cuando lo desconocido es necesario. Si no aprendes a dirigirla, terminarás viviendo dentro de límites que nunca elegiste conscientemente. Otro error silencioso es reaccionar mentalmente a todo. Cada comentario, cada noticia, cada comparación roba energía. Una mente sin entrenamiento vive en modo reactivo, saltando de estímulo en estímulo, agotándose sin avanzar. No porque haga demasiado, sino porque no prioriza. El resultado es una sensación constante de cansancio y estancamiento, incluso en personas muy activas. La mente enemiga también se alimenta de la anticipación negativa. Antes de que algo ocurra, ya ensaya el peor escenario. Antes de intentar, ya imagina el fracaso. Esto no es intuición, es condicionamiento. Con el tiempo, ese hábito genera parálisis. No porque la persona sea incapaz, sino porque su mente ya vivió la derrota antes de actuar. En contraste, una mente aliada no niega los riesgos, pero los coloca en proporción. No elimina el miedo, lo regula. Entiende que la incomodidad es parte del proceso y no una señal de alarma. Esa mente no necesita sentirse segura para avanzar, avanza para construir seguridad real. El control mental no significa controlar cada pensamiento, eso es imposible. Significa decidir cuáles pensamientos merecen atención y cuáles no. Significa no discutir con cada idea que aparece. Muchas personas se desgastan intentando pensar positivo cuando el verdadero poder está en pensar con claridad. Claridad es ver las cosas como son, no peores ni mejores de lo que realmente son. Otro error frecuente es identificarse completamente con el estado emocional del momento. Si hoy hay desánimo, la mente concluye que todo está mal. Si hoy hay energía,
se sobreestima la capacidad. Esa montaña rusa interna genera decisiones inconsistentes. Una mente entrenada separa el estado emocional de la dirección a largo plazo. Actúa con disciplina incluso cuando el ánimo fluctúa. La mente también decide cuánto significado le das a las cosas. Un rechazo puede ser interpretado como una señal para ajustar, o como una humillación. Un error puede ser visto como aprendizaje, o como prueba de incompetencia. Ese significado no está en el evento, está en la interpretación. Y esa interpretación define si avanzas o retrocedes. Cuando no hay control mental, la mente se convierte en un juez severo que nunca queda satisfecho. Siempre exige más, pero nunca reconoce el progreso. Ese juez interno desgasta la motivación y genera una sensación permanente de insuficiencia. Con el tiempo, muchas personas dejan de intentar no porque no puedan, sino porque están cansadas de sentirse constantemente en falta. Una mente aliada, en cambio, exige sin humillar. Corrige sin destruir. Empuja sin quebrar. Reconoce el avance, incluso cuando el resultado aún no es perfecto. Esa diferencia crea consistencia, y la consistencia crea resultados. El problema es que nadie enseña a entrenar la mente. Se asume que pensar es automático y que todos piensan igual. No es así. La calidad de la vida de una persona está directamente relacionada con la calidad de sus pensamientos habituales. No los ocasionales, sino los repetidos. Lo que piensas de forma constante termina moldeando tus decisiones, y tus decisiones construyen tu destino. La mente se vuelve enemiga cuando no se la observa. Cuando todo lo que dice se ejecuta sin cuestionar. En ese estado, no importa cuánto potencial exista, siempre habrá una excusa convincente para no usarlo. El verdadero cambio comienza cuando empiezas a notar tus patrones mentales sin justificar ni condenar, solo observando. Cuando logras eso, aparece una distancia saludable entre tú y tu mente. Ya no eres cada pensamiento que surge. Eres quien decide qué hacer con ellos. Esa distancia es libertad. No una libertad abstracta, sino práctica, la libertad de actuar a favor de tus objetivos, incluso cuando la mente propone lo contrario. Por eso no fallas por falta de talento. Fallas cuando la mente toma el control en momentos clave y nadie la cuestiona. Cuando el miedo decide, cuando la comodidad manda, cuando la duda dirige. El talento sin control mental es como un vehículo potente sin volante, mucha fuerza, poca dirección. Dominar la mente no es un evento puntual, es un proceso diario. Se construye en decisiones pequeñas, no reaccionar de inmediato, no dramatizar, no postergar automáticamente. Cada vez que eliges conscientemente, fortaleces a la mente aliada. Cada vez que obedeces sin pensar, fortaleces a la mente enemiga. Y aquí está la verdad que cambia todo. La mente que hoy te limita es la misma que puede impulsarte mañana. No necesitas otra mente. Necesitas aprender a usarla. Porque cuando la mente deja de sabotear, el cuerpo responde, el enfoque aparece y el camino se vuelve claro. En ese punto, ya no avanzas a pesar de tu mente. Avanzas con ella. Y cuando eso ocurre, el progreso deja de ser una lucha constante y se convierte en una consecuencia natural de tener el control interno donde siempre debió estar. Capítulo 2. Presión, miedo y adversidad, el filtro del éxito. La presión no crea a la persona que eres, la revela. Cuando todo va bien, casi cualquiera puede parecer fuerte, seguro y motivado. Pero cuando las condiciones se vuelven incómodas, cuando el margen de error se reduce y las consecuencias pesan, ahí se muestra la verdadera estructura mental. No es el problema el que rompe a las personas, es la relación que su mente tiene con la incomodidad. El miedo aparece cuando la mente interpreta una situación como una amenaza a algo importante, la identidad, la estabilidad, la imagen, el control. No siempre es miedo al peligro real, muchas veces es miedo a fallar, a quedar expuesto, a no estar a la altura. Ese miedo no es una señal de debilidad, es una señal de que algo importa. El problema comienza cuando el miedo toma el control de las decisiones. Algunas personas, frente a la presión, se tensan mentalmente. Todo se vuelve urgente, personal y exagerado. Su campo de visión se estrecha, su pensamiento se vuelve rígido y su comportamiento impulsivo. Otras, frente a la misma presión, hacen lo contrario, reducen el ruido interno, priorizan lo esencial y actúan con precisión. No es que no sientan miedo, es que no lo colocan en el asiento del conductor. La diferencia entre romperse y fortalecerse no está en la ausencia de estrés, sino en la capacidad de procesarlo. Una mente no entrenada interpreta la presión como una amenaza constante y entra en modo defensa.
Una mente entrenada la interpreta como una señal de enfoque. Donde una ve peligro, la otra ve información. La adversidad funciona como un filtro porque elimina las excusas. Cuando las condiciones son favorables, muchos avanzan. Cuando se vuelven difíciles, solo continúan quienes han desarrollado control interno. No porque sean más valientes, sino porque han aprendido a pensar con claridad bajo tensión. La reacción automática frente al miedo suele ser evitar, huir o atacar. Evitar se manifiesta como postergación, distracción o renuncia silenciosa. Huir aparece como abandono prematuro. Atacar se expresa en impulsividad, enojo o decisiones precipitadas. Todas estas respuestas tienen algo en común, son reacciones, no elecciones. Responder, en cambio, implica una pausa consciente. No una pausa larga, sino suficiente para no actuar desde el impulso. En ese espacio breve se decide todo. Ahí eliges si el miedo te dirige o si lo utilizas como señal para prepararte mejor. Esa capacidad no es innata, se entrena. Entrenar la mente para responder comienza por reconocer las primeras señales internas de descontrol. El aumento del ritmo mental, la urgencia por decidir rápido, la necesidad de justificarte, la tendencia a dramatizar. Cuando identificas esos patrones, puedes intervenir antes de que se conviertan en acciones. Una de las herramientas más poderosas es cambiar la pregunta interna. Bajo presión, la mente reactiva pregunta, ¿y si sale mal? La mente entrenada pregunta, ¿cuál es el siguiente paso útil? La primera pregunta paraliza. La segunda orienta. No elimina el miedo, pero lo encuadra dentro de una acción concreta. La presión también revela qué tan acostumbrada está la mente a la incomodidad. Las personas que evitan sistemáticamente el esfuerzo, la frustración o el conflicto interno desarrollan una tolerancia muy baja. Cuando la adversidad aparece, su mente no tiene resistencia. En cambio, quienes se exponen voluntariamente a incomodidades controladas fortalecen su capacidad de sostener tensión sin colapsar. Esto no tiene que ver con sufrir innecesariamente, sino con dejar de huir de todo lo que exige esfuerzo mental. Concentrarse cuando hay distracciones, mantener la palabra cuando es incómodo, continuar cuando no hay resultados inmediatos. Cada una de esas decisiones entrena la mente para no reaccionar ante la presión. Convertir los problemas en combustible mental requiere un cambio profundo de interpretación. Un problema no es un castigo, es una señal de que estás operando en un nivel que exige más de ti. Si no hubiera desafío, no habría crecimiento. La mente entrenada entiende esto y utiliza la dificultad como un estímulo para afinar su enfoque. Muchas personas desperdician una enorme cantidad de energía mental quejándose internamente de la situación. Esa queja no resuelve nada, pero agota. La mente aliada, en cambio, dirige esa energía hacia el análisis. ¿Qué está bajo mi control? ¿Qué no lo está? ¿Qué puedo ajustar ahora? Ese cambio convierte la adversidad en impulso. El miedo también se reduce cuando se fragmenta el problema. Una mente reactiva ve todo el desafío de una vez y se abruma. Una mente entrenada lo divide en partes manejables. No intenta resolver todo hoy, solo avanza un paso claro. Esa sensación de progreso reduce la carga emocional y resta poder al miedo. La presión sostenida sin control mental genera desgaste. Pero la presión bien gestionada genera fortaleza. Es como el entrenamiento físico. Una carga adecuada fortalece, una carga mal administrada lesiona. La mente necesita estímulos que la reten, pero también estructura para procesarlos. Otro error común es interpretar la adversidad como una señal de que algo está mal contigo. Esa personalización debilita. Una mente entrenada separa el evento de la identidad. Un problema no define quién eres, define que necesitas aprender o ajustar. Esa separación protege la estabilidad interna incluso en momentos difíciles. Las personas que se fortalecen con la presión desarrollan una relación distinta con el error. No lo ven como una amenaza a su valor, sino como retroalimentación. Eso no significa que no duela, significa que no paraliza. El error se convierte en información, no en condena. Responder en lugar de reaccionar también implica elegir el ritmo adecuado. Bajo presión, la mente reactiva acelera o se bloquea. La mente entrenada ajusta. A veces es necesario actuar rápido, otras veces esperar es la mejor decisión. Esa flexibilidad es señal de control, no de debilidad. La adversidad también elimina lo superficial. Bajo presión, lo que no es esencial se cae. Las prioridades se aclaran. La mente entrenada aprovecha ese momento para reenfocar. En lugar de lamentar la pérdida de comodidad, utiliza la claridad que trae la dificultad.
Cuando los problemas se convierten en combustible mental, dejan de ser una carga constante. Se transforman en puntos de referencia. Cada obstáculo superado refuerza la confianza interna, no basada en resultados externos, sino en la capacidad comprobada de responder con firmeza. La verdadera fortaleza mental no se nota cuando todo está en calma, se nota cuando la tormenta no te saca de rumbo. No porque no sientas el impacto, sino porque no pierdes la dirección. Esa es la diferencia entre resistir y avanzar. Presión, miedo y adversidad no son enemigos del progreso. Son filtros. Separan a quienes reaccionan de quienes responden. A quienes se dejan arrastrar de quienes toman control. Cuando entiendes esto, dejas de temerle a los momentos difíciles y empiezas a usarlos. Porque cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, fortaleces el músculo más importante que tienes. Y una mente fuerte no necesita condiciones perfectas para avanzar. Avanza incluso cuando el camino es incierto, porque aprendió a convertir la dificultad en impulso y la presión en claridad. Parte número 2. Los 8 secretos de la mentalidad de éxito. Capítulo 3. Secreto número 1. Todo comienza con tus pensamientos. Nada en tu vida empieza con una acción. Todo empieza con un pensamiento. Antes de hablar, antes de decidir, antes de rendirte o insistir, ya hubo una frase silenciosa dentro de tu cabeza marcando el rumbo. Ese diálogo interno ocurre constantemente, incluso cuando no le prestas atención. Y aunque parezca inofensivo, es el arquitecto principal de tu realidad diaria. El problema no es pensar. El problema es pensar sin dirección. Una mente sin control produce pensamientos al azar, y esos pensamientos, repetidos, se convierten en creencias. Con el tiempo, esas creencias moldean la forma en que interpretas el mundo. No ves la realidad como es, la ves como tu mente te acostumbró a verla. El diálogo interno no grita, susurra. Por eso pasa desapercibido. Se manifiesta en frases simples como no es tan grave, no soy así, siempre me pasa lo mismo, no vale la pena intentarlo ahora. No parecen destructivas, pero su repetición constante construye una identidad limitada. No te obligan a rendirte hoy, pero te empujan lentamente a quedarte donde estás. Muchas personas creen que su realidad es el resultado de factores externos, circunstancias, suerte, oportunidades. Pero 2 personas pueden vivir en el mismo entorno y construir resultados completamente distintos. La diferencia no está afuera, está en la conversación interna que mantienen todos los días. Esa conversación define qué consideran posible, qué consideran peligroso y qué consideran inútil intentar. El pensamiento no es solo una idea pasajera. Es una instrucción. Cuando repites un pensamiento, tu mente lo toma como una orden. No importa si es verdadero o falso. Si lo repites lo suficiente, tu mente lo ejecuta. Así es como alguien con potencial termina viviendo muy por debajo de él, convencido de que así son las cosas. Una mente entrenada entiende que no todos los pensamientos merecen atención. La mayoría de las personas hace lo contrario, intenta discutir con cada pensamiento negativo. Lucha contra él, lo analiza, lo combate. Ese esfuerzo suele fallar, porque al luchar contra un pensamiento, lo refuerzas. Le das protagonismo. Eliminar pensamientos débiles no significa destruirlos, significa dejarlos pasar sin obedecerlos. Un pensamiento pierde poder cuando no recibe acción ni emoción. La mente aprende por repetición y recompensa. Si un pensamiento aparece y no obtiene respuesta, se debilita. Si aparece y genera reacción, se fortalece. Piensa en la mente como un entrenador mal programado. Si cada vez que dice detente tú obedeces, aprenderá que esa instrucción funciona. Si cada vez que dice no puedes tú te detienes, esa frase se volverá automática. Pero si sigues actuando a pesar de ella, la mente aprende una nueva asociación, ese pensamiento no manda. El diálogo interno crea tu realidad porque define tu comportamiento habitual. No decides una vez quién eres, lo decides todos los días con lo que te dices cuando nadie te escucha. Cuando fallas y te hablas con desprecio, refuerzas una identidad frágil. Cuando fallas y te hablas con claridad, refuerzas una identidad fuerte. La mayoría de las personas no es consciente de cuán dura es consigo misma. Hablan consigo de una forma que jamás usarían con alguien a quien respetan. Esa dureza no genera fortaleza, genera desgaste. Una mente aliada no es complaciente, pero tampoco es cruel. Corrige sin humillar. Otro error común es intentar reemplazar pensamientos negativos por positivos sin cambiar el enfoque. Decirse frases vacías cuando la mente no las cree genera resistencia interna.
La mente entrenada no se engaña, se orienta. No dice todo está bien cuando no lo está. Dice esto es difícil, pero puedo manejar el siguiente paso. La clave está en dirigir la atención. La mente sigue aquello a lo que prestas atención de forma constante. Si te enfocas en lo que falta, la sensación de carencia crece. Si te enfocas en el progreso, aunque sea pequeño, la mente se fortalece. No porque ignores la realidad, sino porque eliges qué parte amplificar. El pensamiento débil suele ser absoluto, siempre, nunca, todos, nadie. Es rígido y exagerado. El pensamiento fuerte es específico y flexible. En lugar de siempre fallo, dice esto no salió como esperaba. Esa diferencia cambia la respuesta emocional y, por lo tanto, la acción. Eliminar pensamientos débiles también implica dejar de anticipar constantemente el futuro. Gran parte del sufrimiento mental no proviene de lo que ocurre, sino de lo que la mente imagina que podría ocurrir. Esos escenarios rara vez se cumplen, pero consumen energía como si fueran reales. La mente entrenada vuelve al presente y actúa sobre lo que sí existe. No necesitas controlar cada pensamiento para dominar tu mente. Necesitas elegir cuáles pensamientos guían tus acciones. Puedes tener dudas y aún así avanzar. Puedes sentir miedo y aún así decidir. El pensamiento solo se vuelve un límite cuando se convierte en una orden incuestionable. Con el tiempo, el diálogo interno se vuelve un reflejo. Por eso el entrenamiento mental es constante. No se trata de una gran revelación, sino de pequeñas correcciones diarias. Notar una frase interna limitante y no seguirla. Redirigir la atención cuando la mente se dispersa. Elegir una interpretación más útil. Cuando haces esto de forma consistente, algo cambia. La mente deja de ser un obstáculo constante y se convierte en una herramienta. No porque haya dejado de producir pensamientos negativos, sino porque ya no gobiernan tu comportamiento. La realidad externa empieza a ajustarse cuando la interna se ordena. No por magia, sino por coherencia. Decides mejor, actúas con más constancia, reaccionas menos. Las oportunidades que antes no veías empiezan a ser visibles, porque tu mente ya no está ocupada defendiéndose de amenazas imaginarias. Todo comienza con tus pensamientos porque ahí nace cada decisión. Cuando eliges conscientemente qué pensamiento seguir, recuperas el control. Y cuando recuperas el control interno, el progreso deja de depender del estado de ánimo y empieza a depender de la dirección que tú eliges mantener, incluso en silencio. Capítulo 4. Secreto número 2. Domina tus emociones antes de que te dominen. Las emociones no arruinan vidas. Las decisiones tomadas bajo su control, sí. Durante mucho tiempo se ha enseñado que sentir miedo, enojo, tristeza o ansiedad es una debilidad que debe eliminarse. Esa idea es incorrecta y peligrosa. Las emociones no aparecen para sabotearte, aparecen para informarte. El problema no es sentir, el problema es obedecer sin cuestionar. Cada emoción es una señal. El miedo señala riesgo. La ira señala un límite cruzado. La tristeza señala una pérdida. La ansiedad señala incertidumbre. Ninguna de ellas es negativa por naturaleza. Se vuelven un problema cuando toman el control de la mente y dirigen la conducta. Una emoción sentida y comprendida es información. Una emoción reprimida o desbordada se convierte en caos. Las personas que parecen frías o imperturbables no son aquellas que no sienten, sino aquellas que no reaccionan de inmediato. Sienten la emoción, pero no se fusionan con ella. Esa diferencia es crucial. Cuando te fusionas con una emoción, la emoción se convierte en identidad temporal. Estoy enojado, así que ataco. Tengo miedo, así que huyo. Me siento mal, así que abandono. Cuando no te fusionas, la emoción pasa a ser una señal más dentro del análisis. El primer paso para dominar las emociones es reconocer que no eres lo que sientes. Eres quien experimenta lo que sientes. Esa separación, aunque parezca sutil, cambia por completo la relación con el mundo interno. Permite observar la emoción sin necesidad de actuar de inmediato. En esa observación nace el control. Muchas personas viven atrapadas en ciclos emocionales repetitivos porque nunca se detienen a observar lo que sienten. Reaccionan automáticamente. Algo ocurre, la emoción surge, la acción se ejecuta. No hay espacio para elegir. Con el tiempo, ese patrón se solidifica y la persona cree que es así, cuando en realidad solo está entrenada a reaccionar. Las emociones intensas reducen el campo de visión. Bajo enojo, solo ves la ofensa. Bajo miedo, solo ves el peligro. Bajo tristeza, solo ves la pérdida.
Esa reducción no es un defecto, es una función biológica. El problema surge cuando tomas decisiones complejas desde una visión reducida. Por eso las decisiones emocionales suelen ser malas decisiones. Dominar las emociones no significa suprimirlas. La supresión acumula tensión y termina explotando. Significa permitir que estén presentes sin que dicten el comportamiento. Es como conducir con mal clima, no puedes eliminar la lluvia, pero puedes reducir la velocidad y mantener el control del volante. Una mente entrenada no se pregunta ¿cómo elimino esta emoción?, sino ¿qué información trae y qué acción consciente elijo? Esa pregunta transforma la emoción en una herramienta. El miedo puede usarse para prepararte mejor. La ira puede usarse para establecer límites claros. La tristeza puede usarse para reevaluar prioridades. La ansiedad puede usarse para estructurar. El problema es que muchas personas intentan sentirse bien antes de actuar. Esperan calma para decidir, confianza para avanzar, motivación para empezar. Pero la calma suele aparecer después de la acción, no antes. La mente entrenada actúa con emociones presentes, no espera a que desaparezcan. Uno de los errores más comunes es justificar comportamientos dañinos diciendo es que me sentía así. Sentir no justifica actuar sin control. La responsabilidad personal comienza cuando aceptas que, aunque no eliges la emoción que surge, sí eliges la respuesta que das. Las emociones también se intensifican cuando se les da demasiada narrativa. Pensar una y otra vez en lo que ocurrió, reinterpretar, imaginar escenarios, alimentar la historia. Eso no es sentir, es rumiar. La rumiación fortalece la emoción negativa y debilita la claridad mental. Una mente entrenada corta la historia y vuelve al hecho concreto. Otro punto clave es entender que las emociones son temporales. Incluso las más intensas cambian si no se las alimenta. Cuando reaccionas, prolongas la emoción. Cuando observas sin actuar, la emoción pierde fuerza. No porque la niegues, sino porque no la refuerzas. Las personas que dominan sus emociones desarrollan tolerancia a la incomodidad emocional. Pueden sentirse mal sin destruir su día. Pueden estar frustradas sin tomar decisiones irreversibles. Pueden sentir miedo sin abandonar sus objetivos. Esa tolerancia es una de las mayores ventajas competitivas en la vida. Usar las emociones como herramienta también implica elegir el entorno y los estímulos con cuidado. No todo merece una reacción emocional. No toda opinión merece atención. Una mente entrenada protege su estado interno seleccionando qué consume, qué escucha y a qué responde. El dominio emocional también se refleja en el lenguaje interno. Cuando algo sale mal, una mente no entrenada se ataca. Soy un desastre, siempre igual. Esa autoagresión intensifica la emoción negativa. Una mente entrenada describe sin juzgar, esto no funcionó, necesito ajustar. El lenguaje cambia la emoción, y la emoción cambia la acción. Otra trampa común es confundir intensidad emocional con autenticidad. Creer que reaccionar con fuerza es ser verdadero. En realidad, la verdadera fortaleza está en responder con coherencia, no con impulso. Control no es represión, es alineación con objetivos a largo plazo. Cuando las emociones se usan como herramienta, dejan de ser enemigas. Se convierten en señales que orientan. El miedo te dice dónde prepararte. La frustración te muestra dónde ajustar. La tristeza te invita a reflexionar. La calma te confirma que vas en buena dirección. Ninguna emoción es inútil cuando se la interpreta correctamente. Dominar las emociones también implica aceptar que no siempre te sentirás bien haciendo lo correcto. Muchas decisiones importantes generan incomodidad. Decir no, mantener un límite, continuar cuando no hay resultados, asumir responsabilidad. Si esperas sentirte cómodo para actuar correctamente, quedarás estancado. Las personas emocionalmente dominadas buscan alivio inmediato. Las personas emocionalmente entrenadas buscan coherencia. El alivio inmediato suele costar caro a largo plazo. La coherencia genera estabilidad, incluso cuando el camino es incómodo. Con el tiempo, esta forma de relacionarte con tus emociones construye una identidad sólida. Ya no te defines por lo que sientes hoy, sino por cómo respondes de forma consistente. Esa identidad genera respeto interno y externo. Dominar tus emociones no te convierte en alguien distante. Te convierte en alguien confiable. Para ti mismo y para los demás. Alguien que no se deja arrastrar por cada ola emocional, sino que navega con dirección. Cuando logras esto, algo cambia profundamente. Las emociones dejan de ser obstáculos que hay que evitar y se convierten en recursos que puedes usar. Y en ese punto, ya no temes sentir.
Porque sabes que, aunque la emoción aparezca, el control sigue estando en tus manos. Capítulo 5. Secreto número 3. Disciplina mental sobre motivación. La motivación es atractiva porque promete movimiento sin fricción. Hace creer que, si aparece el ánimo correcto, todo fluirá. El problema es que la motivación es volátil, impredecible y profundamente dependiente del contexto. Aparece cuando las condiciones son favorables y desaparece cuando el esfuerzo se vuelve incómodo. Construir una vida sólida sobre algo tan inestable es una de las decisiones más costosas que una persona puede tomar sin darse cuenta. La verdad incómoda sobre la motivación es que no está diseñada para sostener el progreso. Está diseñada para iniciar, no para continuar. Sirve como chispa, no como combustible. Quien espera sentirse motivado para actuar queda atrapado en ciclos de entusiasmo breve y abandono prolongado. Avanza cuando el ánimo acompaña y se detiene cuando la incomodidad aparece. Con el tiempo, esa dinámica erosiona la confianza interna. La disciplina mental, en cambio, no depende de cómo te sientes. Depende de lo que decidiste sostener. No es rigidez ni dureza, es compromiso con una dirección elegida conscientemente. La disciplina no elimina la dificultad, elimina la negociación constante. Y esa negociación es una de las mayores fuentes de agotamiento mental. Cada vez que te preguntas si hoy tienes ganas, cedes el control a una variable inestable. La mente comienza a debatir, a justificar, a postergar. Esa conversación interna consume más energía que la acción misma. La disciplina mental corta ese diálogo. No discute con el estado de ánimo. Ejecuta lo que ya fue decidido en un momento de claridad. Muchas personas creen que la disciplina es una forma de castigo. La asocian con sacrificio excesivo y falta de libertad. En realidad, la disciplina es una forma de respeto propio. Es decidir no traicionarte cada vez que el camino se vuelve incómodo. Es proteger tus decisiones del sabotaje emocional del momento. Crear una mente firme no significa ser implacable. Significa ser consistente. Significa cumplir incluso cuando el entusiasmo no está presente. Los días difíciles no son una excepción al proceso, son el proceso. Es fácil ser constante cuando todo fluye. La verdadera construcción ocurre cuando no hay reconocimiento, cuando los resultados no son visibles y cuando el cansancio mental aparece. La mente no se fortalece en los días buenos. Se fortalece en los días en los que decides avanzar sin apoyo emocional. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, aún sin ganas, refuerzas una identidad interna poderosa, alguien que cumple. Esa identidad vale más que cualquier momento de motivación. La disciplina mental también implica reducir las decisiones innecesarias. Cuantas más decisiones pequeñas dependan del estado de ánimo, más vulnerable te vuelves. Las personas con disciplina estructuran su vida para no tener que decidir constantemente. Definen rutinas, horarios, prioridades claras. No porque amen la rigidez, sino porque entienden el costo de improvisar todos los días. Otro aspecto clave es aceptar que no siempre rendirás al máximo. La disciplina no exige perfección. Exige presencia. Hacer lo que se puede, incluso cuando no es ideal. La mente débil abandona porque no puede hacerlo perfecto. La mente firme avanza porque entiende que lo imperfecto sostenido supera a lo perfecto esporádico. La motivación te dice hazlo cuando te sientas listo. La disciplina te dice hazlo para estar listo. Esa inversión del orden cambia todo. La acción precede a la emoción, no al revés. Muchas veces la claridad aparece después de empezar, no antes. Crear una mente firme implica aprender a tolerar la incomodidad sin dramatizarla. El cansancio, el aburrimiento, la frustración son parte del proceso. No son señales de alarma. Son señales de esfuerzo. Cuando interpretas cada incomodidad como un problema, te vuelves frágil. Cuando la interpretas como parte del camino, te vuelves resistente. La disciplina también protege contra los impulsos momentáneos. No todo deseo merece acción. No toda distracción merece atención. Una mente disciplinada elige conscientemente dónde pone su energía. Esa elección constante construye enfoque, y el enfoque multiplica resultados. Hay una diferencia profunda entre exigirse y disciplinarse. Exigirse sin estructura genera presión y culpa. Disciplinarse con claridad genera estabilidad. La exigencia grita. La disciplina sostiene. La primera desgasta, la segunda construye. Los días difíciles son inevitables. Habrá días de duda, de lentitud, de desorden interno. La pregunta no es cómo evitarlos,
sino cómo atravesarlos sin romper la continuidad. La disciplina mental actúa como un ancla. Te mantiene unido a tu dirección cuando el entorno y el ánimo se mueven. Una mente firme no necesita sentirse inspirada para cumplir. Necesita recordar por qué decidió empezar. Ese recordatorio no es emocional, es racional. Es un acuerdo contigo mismo. Y romper acuerdos internos tiene un costo invisible, debilita la confianza personal. Cada vez que pospones por falta de motivación, refuerzas la idea de que tus decisiones dependen de tu estado emocional. Cada vez que actúas a pesar de ello, refuerzas la idea de que tú decides. Esa diferencia define el tipo de persona que eres en el largo plazo. La disciplina mental no es hacer siempre más. Es hacer lo necesario, incluso cuando no apetece. Es mantener el rumbo cuando la novedad se pierde. Es seguir cuando nadie mira. Esa constancia silenciosa es la base de cualquier resultado sólido. Con el tiempo, algo interesante ocurre. La disciplina empieza a generar motivación. No una motivación eufórica, sino una confianza tranquila. Sabes que puedes contar contigo. Sabes que no abandonas al primer obstáculo. Esa seguridad interna reduce la fricción mental y hace que avanzar sea más ligero. La mente firme no busca excusas, busca soluciones. No se pregunta si hoy es un buen día, se pregunta qué puede hacer hoy. Esa orientación práctica elimina el drama innecesario y convierte el progreso en algo cotidiano. La motivación va y viene. La disciplina permanece. Cuando eliges construir sobre lo que permanece, tu vida deja de depender de impulsos y empieza a responder a una dirección clara. Y en ese punto, incluso los días difíciles dejan de ser una amenaza. Se convierten en el terreno donde se fortalece la mente que decidiste construir. Capítulo 6. Secreto número 4. El enfoque lo cambia todo. El poder no se pierde por falta de energía, se pierde por dispersión. La mente humana tiene una capacidad enorme, pero cuando se divide en demasiadas direcciones al mismo tiempo, esa capacidad se diluye. No es que no sepas qué hacer, es que tu atención está fragmentada. Y una mente fragmentada nunca puede ser realmente efectiva, por más talento o disciplina que exista. La mente dispersa vive reaccionando. Salta de estímulo en estímulo, de preocupación en preocupación, de tarea en tarea sin terminar ninguna con profundidad. Esa forma de funcionar genera la sensación constante de estar ocupado, pero no necesariamente de avanzar. Mucho movimiento, poco progreso. Mucho esfuerzo, poco impacto. El enfoque es la capacidad de dirigir la atención de forma consciente hacia una sola cosa durante un periodo sostenido. Parece simple, pero en la práctica es una de las habilidades más raras. No porque sea imposible, sino porque el entorno moderno está diseñado para fragmentarla. Notificaciones, interrupciones, urgencias falsas, información constante. Todo compite por tu atención porque la atención es poder. Cuando la mente se dispersa, pierde claridad. Y cuando pierde claridad, toma malas decisiones. No porque la persona sea incapaz, sino porque está mentalmente saturada. Una mente saturada confunde lo urgente con lo importante, reacciona antes de pensar y abandona tareas que requieren profundidad. La falta de enfoque también debilita la voluntad. Cada vez que cambias de estímulo, gastas energía mental. Esa energía no se recupera instantáneamente. Al final del día, no estás cansado por lo que hiciste, sino por la cantidad de veces que tu mente cambió de dirección. Esa fatiga invisible reduce la capacidad de concentración al día siguiente, creando un círculo vicioso. Una mente enfocada, en cambio, conserva energía. Al reducir la cantidad de frentes abiertos, profundiza en uno solo. No intenta hacerlo todo. Elige. Esa elección no es limitación, es estrategia. El enfoque no elimina oportunidades, las convierte en resultados. Muchas personas creen que enfocarse es perder cosas. En realidad, no enfocarse es perderlo todo un poco. Cuando intentas atender demasiadas cosas a la vez, ninguna recibe la calidad de atención que necesita. El resultado es mediocre, aunque el esfuerzo sea alto. La mente dispersa también amplifica la ansiedad. Saltar constantemente entre pensamientos, tareas y estímulos impide que el sistema mental se estabilice. No hay cierre, no hay sensación de avance completo. Todo queda a medias. Esa incompletud constante genera tensión interna. Entrenar el enfoque comienza por aceptar una verdad incómoda: no todo merece tu atención. No toda información es relevante. No toda urgencia es real. Una mente entrenada protege su atención como un recurso limitado. Decide conscientemente dónde la invierte.
Uno de los mayores errores es intentar entrenar la concentración sin cambiar el entorno. Pretender enfocarse en un ambiente lleno de interrupciones constantes es como intentar entrenar fuerza sin resistencia adecuada. El entorno influye más de lo que se admite. Reducir distracciones no es debilidad, es inteligencia estratégica. El enfoque también se pierde cuando no hay claridad de objetivos. Si no sabes exactamente qué estás buscando, tu mente se dispersa fácilmente. La claridad actúa como un imán para la atención. Cuanto más claro es el propósito, más fácil es sostener la concentración. Entrenar la concentración no significa forzarse a estar atento durante horas. Significa practicar la atención sostenida en periodos manejables. Elegir una tarea, un tiempo definido y comprometerse a no cambiar de estímulo hasta terminar o hasta que el tiempo se cumpla. Esa práctica, repetida, fortalece el músculo de la atención. Al principio, la mente se resistirá. Buscará excusas para cambiar de tarea. Aparecerá la incomodidad, el aburrimiento, la urgencia falsa. Esa resistencia no es señal de incapacidad, es señal de entrenamiento. Cada vez que decides no ceder, refuerzas el control interno. La mente dispersa también se alimenta de la multitarea. Hacer varias cosas al mismo tiempo da una falsa sensación de eficiencia. En realidad, reduce la calidad de cada acción. El cerebro no multitarea, alterna rápidamente entre tareas, perdiendo eficiencia en cada cambio. La mente entrenada reduce la alternancia y aumenta la profundidad. El enfoque lo cambia todo porque transforma la relación con el tiempo. Cuando estás enfocado, el tiempo se usa con intención. Cuando estás disperso, el tiempo se pierde sin darte cuenta. Dos personas pueden tener el mismo día, pero resultados completamente distintos según cómo gestionaron su atención. Otra fuente de dispersión es la preocupación constante por lo que no está ocurriendo ahora. Pensar en el pasado o anticipar el futuro roba atención al presente. La mente entrenada vuelve una y otra vez al momento actual, no por idealismo, sino por eficacia. Solo en el presente puedes actuar. El enfoque también requiere aprender a cerrar ciclos. Dejar tareas inconclusas mantiene la mente ocupada incluso cuando no estás trabajando en ellas. Completar, cerrar, finalizar libera espacio mental. Una mente llena de pendientes abiertos nunca está completamente enfocada. Entrenar la concentración en un mundo lleno de distracciones implica aceptar que el entorno no va a cambiar. La responsabilidad es interna. Elegir cuándo conectarse y cuándo desconectarse. Elegir cuándo consumir información y cuándo producir. La mente entrenada no vive reaccionando a estímulos externos, vive dirigida por prioridades internas. El enfoque también se fortalece con el descanso adecuado. Una mente agotada no puede concentrarse, por más disciplina que exista. Dormir mal, alimentarse mal, saturarse de estímulos reduce la capacidad de atención. El cuidado básico no es opcional para una mente enfocada, es parte del entrenamiento. La mente dispersa busca novedad constante. La mente enfocada tolera la repetición. La repetición es donde ocurre el dominio. Hacer lo mismo una y otra vez con atención plena desarrolla habilidad, claridad y confianza. Saltar constantemente de una cosa a otra impide ese proceso. El enfoque no significa ignorar todo lo demás. Significa decidir qué es central ahora. Esa decisión puede cambiar con el tiempo, pero mientras está vigente, se respeta. Esa coherencia reduce el ruido interno y aumenta la efectividad. Con el tiempo, una mente entrenada en enfoque desarrolla una sensación de control profundo. No porque controle todo, sino porque controla donde pone su atención. Esa capacidad genera calma. No una calma pasiva, sino una calma funcional, que permite actuar con precisión. El enfoque también protege la energía emocional. Al no exponerte constantemente a estímulos irrelevantes o negativos, reduces la carga emocional innecesaria. La mente se vuelve más estable, menos reactiva, más clara. Cuando el enfoque se convierte en hábito, la calidad del trabajo cambia. La calidad de las decisiones mejora. La calidad de la vida se eleva. No porque todo sea perfecto, sino porque la atención ya no está fragmentada. El enfoque lo cambia todo porque convierte el potencial en resultado. La energía deja de dispersarse y empieza a acumularse. Y cuando la atención se acumula en una dirección clara, el progreso deja de ser accidental. Se vuelve inevitable. Una mente enfocada no necesita correr detrás de todo. Avanza con dirección. Y en un mundo lleno de distracciones, esa capacidad no solo es una ventaja. Es una forma de poder silencioso que, con el tiempo,
Marca una diferencia profunda entre quienes solo intentan y quienes realmente construyen. Capítulo 7. Secreto número 5. Hábitos pequeños, resultados gigantes. La mayoría de las personas sobreestima los grandes cambios y subestima el poder de lo pequeño. Creen que la transformación ocurre de golpe, con decisiones radicales o momentos extraordinarios. Pero la realidad es menos dramática y mucho más poderosa. La verdadera transformación ocurre a través de hábitos pequeños, repetidos de forma constante, casi invisible. Un hábito es una acción que se repite hasta que deja de requerir esfuerzo consciente. En ese punto, la mente ya no decide, ejecuta. Y eso es clave, porque la mente humana se cansa de decidir. Cada decisión consume energía mental. Los hábitos reducen ese desgaste, automatizando comportamientos que, con el tiempo, definen quién eres y hacia dónde vas. Tu mente no se construye con lo que haces ocasionalmente, sino con lo que repites todos los días. Pensamientos repetidos se convierten en creencias. Acciones repetidas se convierten en carácter. Reacciones repetidas se convierten en destino. Nada de eso ocurre de un día para otro, pero ocurre con absoluta certeza. Los hábitos pueden construir o destruir tu mente sin que lo notes. Ese es su mayor peligro y su mayor ventaja. No requieren motivación intensa. No necesitan fuerza de voluntad constante. Funcionan incluso cuando estás cansado, distraído o emocionalmente bajo. Precisamente por eso son tan poderosos. Muchas personas creen que tienen problemas de disciplina o de motivación, cuando en realidad tienen sistemas mal diseñados. No fallan porque sean débiles, fallan porque sus hábitos trabajan en su contra. Se levantan sin dirección, consumen información sin filtro, reaccionan sin pensar y repiten ese ciclo todos los días. La mente aprende por repetición, no por intención. No importa cuánto quieras cambiar si tus hábitos siguen reforzando el mismo patrón mental. La mente siempre seguirá el camino más practicado, no el más deseado. Por eso los pequeños hábitos diarios tienen más impacto que las grandes decisiones ocasionales. Un hábito mental negativo no suele aparecer como algo grave. Comienza como una pequeña concesión, postergar, quejarse, justificarse, distraerse un poco más. Cada una parece insignificante, pero juntas construyen una identidad débil. No de golpe, sino por acumulación. De la misma forma, un hábito positivo no transforma de inmediato. Leer unas páginas, ordenar un espacio, respirar antes de reaccionar, cumplir una pequeña promesa contigo mismo. Ninguna parece cambiar la vida ese día, pero todas juntas cambian la dirección completa. La mente se adapta a lo que repites. Si repites desorden, normaliza el caos. Si repites enfoque, normaliza la claridad. Si repites excusas, normaliza la mediocridad. Si repites compromiso, normaliza la disciplina. La mente no juzga, solo aprende. Uno de los errores más comunes es intentar cambiar demasiados hábitos al mismo tiempo. Eso genera resistencia y abandono. La mente percibe una amenaza cuando el cambio es abrupto. En cambio, los hábitos pequeños pasan desapercibidos. No activan alarma. Se integran con facilidad. Un hábito pequeño es aquel que parece casi ridículo por su simplicidad. Precisamente por eso funciona. No genera fricción mental. No requiere negociación interna. Se hace incluso en días difíciles. Y lo que se hace en días difíciles es lo que realmente construye carácter. La regla invisible que siguen las personas exitosas no es hacer más cosas, sino hacer pocas cosas bien, todos los días. No dependen de la inspiración. Dependen de la repetición. No buscan intensidad constante, buscan consistencia. Las personas que logran resultados extraordinarios no viven haciendo esfuerzos heroicos. Viven sosteniendo hábitos simples durante largos periodos. Su ventaja no está en la fuerza, está en la constancia. Y la constancia se construye con hábitos manejables. Un hábito clave es cumplir pequeñas promesas personales. Cuando dices que harás algo y lo haces, aunque sea mínimo, fortaleces la confianza interna. Esa confianza no es emocional, es estructural. La mente aprende que puede confiar en tus decisiones. Cuando no cumples lo que te prometes, aunque nadie más lo sepa, la mente registra esa incoherencia. Poco a poco, reduce el peso de tus propias decisiones. Empiezas a no tomarte en serio. Ese deterioro interno es silencioso pero profundo. Los hábitos también moldean la forma en que respondes al estrés. Si tu hábito es evitar, huir o distraerte, la mente aprende que la presión es una amenaza. Si tu hábito es respirar, analizar y actuar, la mente aprende que la presión es manejable.
Otro punto clave es que los hábitos no solo son acciones físicas, también son hábitos mentales. La forma en que interpretas los eventos, el lenguaje interno que usas, la rapidez con la que te juzgas o te corriges. Todo eso se entrena con repetición. Un hábito mental poderoso es observar antes de reaccionar. Crear un pequeño espacio entre estímulo y respuesta. Ese espacio, aunque sea breve, cambia todo. Permite elegir en lugar de reaccionar. Y esa elección repetida se convierte en autocontrol. Las personas exitosas no eliminan la incomodidad, la normalizan. Tienen el hábito de actuar incluso cuando no tienen ganas. No porque disfruten la incomodidad, sino porque no la convierten en excusa. La incomodidad pierde poder cuando se enfrenta a diario en pequeñas dosis. Los hábitos también definen cómo usas tu energía mental. Consumir información sin propósito, comparar constantemente, sobreestimularte, son hábitos que drenan enfoque. En cambio, hábitos como limitar estímulos, establecer rutinas y priorizar tareas protegen la mente. El entorno juega un papel importante, pero no es determinante. Dos personas pueden estar en el mismo entorno y desarrollar hábitos opuestos. La diferencia está en qué comportamientos se repiten y cuáles se corrigen conscientemente. Un hábito no se rompe luchando contra él, se reemplaza. La mente odia el vacío. Si intentas eliminar un comportamiento sin poner otro en su lugar, el antiguo regresará. El cambio real ocurre cuando un hábito nuevo ocupa el espacio del anterior. La repetición crea identidad. No te conviertes en alguien disciplinado por decidirlo, sino por actuar como alguien disciplinado todos los días, aunque sea en cosas pequeñas. La identidad no es un punto de partida, es un resultado. Con el tiempo, los hábitos pequeños generan resultados gigantes porque se acumulan. No linealmente, sino de forma compuesta. Lo que hoy parece insignificante, en meses se vuelve visible y en años se vuelve determinante. La mente también aprende por evidencia. Cada vez que un pequeño hábito produce un resultado, refuerza la conducta. No necesita discursos motivacionales, necesita pruebas. Y esas pruebas se construyen con acciones repetidas. Otro error común es abandonar un hábito por no ver resultados inmediatos. Eso es no entender cómo funciona el proceso. Los hábitos trabajan en silencio. Sus efectos son invisibles hasta que alcanzan un punto crítico. Abandonar antes de ese punto es renunciar justo antes del cambio. La regla invisible de las personas exitosas es simple: no negocian con sus hábitos clave. Pase lo que pase, los cumplen. No porque siempre sea fácil, sino porque saben que cada repetición refuerza su mente. Los hábitos crean estabilidad mental. En momentos de caos, los hábitos actúan como anclas. Evitan que la mente se descontrole. Proporcionan estructura cuando todo lo demás es incierto. No necesitas hábitos perfectos, necesitas hábitos consistentes. La perfección paraliza, la consistencia construye. Fallar un día no destruye un hábito, abandonarlo sí. La mente aprende más de volver que de no fallar nunca. Cuando eliges conscientemente tus hábitos, eliges tu futuro. No de forma inmediata, pero de forma segura. Cada pequeño hábito es un voto por la persona que estás construyendo. Hábitos pequeños, resultados gigantes no es una metáfora, es una ley. La mente responde a lo que repites. Y lo que repites, tarde o temprano, se convierte en tu realidad. La verdadera ventaja no está en hacer cosas extraordinarias, sino en dominar lo ordinario hasta que se vuelve extraordinario. Capítulo 8. Secreto número 6. La identidad mental del ganador. La mayoría de las personas cree que primero vienen las metas, luego las acciones y finalmente los resultados. Pero ese orden es incompleto. Antes de cualquier meta, antes de cualquier acción, existe algo más profundo y determinante: la identidad. No actúas según lo que deseas lograr, actúas según lo que crees que eres. Esa creencia, muchas veces invisible, gobierna tus decisiones incluso cuando no te das cuenta. La identidad es el conjunto de ideas que tienes sobre ti mismo. No lo que dices en voz alta, sino lo que asumes como verdad interna. Es la voz que responde cuando enfrentas una dificultad y te preguntas, aunque no lo verbalices, ¿esto es para alguien como yo? Si la respuesta implícita es no, abandonarás antes de intentarlo seriamente. Una persona no fracasa por falta de capacidad, sino por incoherencia entre sus objetivos y su identidad. Puede querer éxito, estabilidad o crecimiento, pero si internamente se percibe como alguien que no termina lo que empieza, que siempre llega tarde o que no es constante, sus acciones terminarán alineándose con esa autoimagen. La mente busca coherencia. Siempre.
Si intentas actuar en contra de tu identidad actual, la mente genera resistencia. Aparecen excusas, cansancio, distracciones, autosabotaje. No porque seas débil, sino porque la mente protege la imagen que tiene de sí misma. Cambiar resultados sin cambiar identidad es una batalla constante contra tu propio sistema interno. Por eso muchas personas avanzan un poco y luego retroceden. Logran pequeños progresos, pero algo las hace volver al punto conocido. No es mala suerte, es identidad. La mente vuelve a lo que le resulta familiar, incluso si ese lugar no es cómodo. La identidad mental del ganador no nace con el éxito, se construye antes. No es arrogancia ni falsa confianza. Es una percepción interna clara: soy el tipo de persona que responde bien bajo presión, soy alguien que cumple lo que se propone, soy alguien que se adapta. Esa percepción guía las decisiones sin necesidad de motivación constante. Observa cómo actúa alguien que se identifica como disciplinado. No se pregunta cada día si tiene ganas. Actúa desde la coherencia. Para esa persona, cumplir es lo normal. No cumplir sería extraño. En cambio, quien se identifica como inconsistente necesita luchar cada vez contra sí mismo para hacer lo correcto. La identidad no cambia con afirmaciones vacías, cambia con evidencia repetida. La mente no cree palabras, cree experiencias. Cada acción es un voto a favor o en contra de la persona que crees ser. Cuando repites una conducta, refuerzas una identidad. Cuando la corriges conscientemente, empiezas a debilitarla. Reprogramar la identidad mental no implica destruir quién eres, sino actualizar quién decides ser. La identidad no es fija. Es moldeable. Pero solo responde a acciones sostenidas, no a deseos abstractos. Un error común es intentar construir una identidad muy grande de golpe. Decirse soy exitoso, soy imparable, cuando la evidencia diaria no acompaña. Eso genera disonancia interna. La mente rechaza lo que no puede sostener. El cambio real ocurre cuando la nueva identidad es creíble. Por ejemplo, no necesitas verte como alguien extremadamente disciplinado. Basta con verte como alguien que no abandona fácilmente. Esa identidad es más accesible, más realista y más poderosa a largo plazo. Desde ahí, las acciones comienzan a alinearse. La identidad del ganador no se define por resultados externos, sino por respuestas internas. No es gano siempre, es respondo bien incluso cuando pierdo. No es todo me sale bien, es aprendo rápido cuando algo sale mal. Esa diferencia es crucial. Cuando una persona se identifica como víctima de las circunstancias, cada obstáculo confirma su historia. Cuando se identifica como responsable de sus respuestas, cada obstáculo se convierte en un desafío manejable. El evento es el mismo. La identidad cambia la interpretación. La mente busca pruebas para sostener su identidad. Si te ves como alguien débil, recordarás más tus errores que tus aciertos. Si te ves como alguien capaz, interpretarás los errores como parte del proceso. No porque uno sea más realista que el otro, sino porque la mente filtra la realidad según la identidad dominante. Por eso reprogramar la identidad implica cambiar el foco de atención. No negar los errores, sino reinterpretarlos. No castigarte, sino corregirte. La forma en que te hablas después de fallar es más importante que el fallo en sí. Un rasgo clave de la identidad del ganador es la autorresponsabilidad. No como carga, sino como poder. Significa entender que, aunque no controles todo lo que ocurre, si controlas cómo respondes. Esa creencia devuelve agencia mental. Y la agencia es una fuente enorme de energía. Las personas que se sienten sin control suelen reaccionar emocionalmente. Las que se sienten responsables responden estratégicamente. Esa diferencia no es emocional, es identitaria. Una se percibe como rehén, la otra como actor. La identidad también define cómo usas el tiempo. Alguien que se ve como alguien valioso protege su tiempo. Alguien que no lo hace, lo desperdicia con facilidad. No porque no sepa, sino porque su identidad no lo impulsa a cuidarlo. Reprogramar la identidad comienza con pequeños compromisos cumplidos. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque sea mínimo, refuerzas una nueva narrativa interna. Soy alguien que cumple. Esa frase no se dice, se demuestra. La mente necesita consistencia más que intensidad. Una identidad fuerte se construye con comportamientos repetidos, no con gestos heroicos aislados. El héroe de un día no cambia la identidad. El disciplinado cotidiano sí. Otro aspecto clave es el lenguaje interno. No el que usas en público, sino el que usas contigo.
Decirte siempre fallo o soy así solidifica identidades limitantes. En cambio, decir esto aún no me sale bien deja espacio para evolución. Las palabras crean marcos mentales. La identidad del ganador incluye paciencia estratégica. No se desespera por resultados inmediatos. Entiende que el proceso es parte del juego. Esa calma no es pasividad, es claridad. Saber cuándo insistir y cuándo ajustar. También incluye la capacidad de separarse del resultado. No confundir un error con el valor personal. Un resultado negativo no define quién eres, solo informa que mejorar. Esa separación protege la mente del colapso emocional. Muchas personas sabotean su progreso justo cuando comienzan a mejorar porque su identidad antigua se siente amenazada. Es incómodo dejar de ser quien eras, incluso si ese yo no te beneficiaba. El cambio real siempre incomoda al inicio. Aceptar esa incomodidad es parte del proceso. No significa que estés haciendo algo mal, significa que estás saliendo de lo conocido. La mente necesita tiempo para actualizar su imagen interna. La identidad mental del ganador no se basa en compararse con otros, sino en compararse con versiones anteriores de uno mismo. Esa referencia interna evita la distracción y mantiene el enfoque en el progreso real. Cuando empiezas a actuar desde una identidad más fuerte, las decisiones se simplifican. Ya no debates tanto. Sabes lo que corresponde. La claridad reemplaza la duda constante. No necesitas esperar a sentirte diferente para actuar diferente. Actuar diferente es lo que te hará sentir diferente. La identidad sigue a la acción, no al revés. Ese es uno de los secretos menos entendidos. Cada día tienes oportunidades pequeñas de votar por una identidad más sólida. Cumplir una tarea incómoda, decir no a una distracción, corregir un error sin excusas. Ninguna parece grande, pero juntas reescriben quién eres. Con el tiempo, la nueva identidad se vuelve natural. Ya no requiere esfuerzo consciente. Actúas desde ella sin pensarlo. En ese punto, el crecimiento deja de sentirse forzado y se vuelve parte de tu forma de ser. La identidad mental del ganador no es un título, es un hábito interno. Se construye en silencio, se refuerza con coherencia y se sostiene con decisiones diarias. No se trata de parecer fuerte, sino de ser estable. Cuando cambias la forma en que te ves, cambias la forma en que eliges. Y cuando cambias la forma en que eliges, el mundo responde de manera distinta. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no eres el mismo. Capítulo 9. Secreto número 7. Persistencia mental cuando nadie mira. Hay un tipo de fortaleza que no recibe aplausos, no genera reconocimiento inmediato y casi nunca es visible para los demás. Es la fortaleza que se ejerce en silencio, cuando no hay testigos, cuando no hay resultados claros y cuando abandonar sería fácil y socialmente aceptable. Esa fortaleza es la persistencia mental, y es uno de los factores más determinantes entre quienes construyen algo duradero y quienes se quedan a mitad de camino. Persistir cuando nadie mira significa actuar correctamente sin la presión de la mirada externa. Significa mantener el compromiso incluso cuando no hay validación, recompensas ni señales claras de progreso. En esos momentos, la mente empieza a negociar. Aparecen pensamientos que cuestionan el esfuerzo, que sugieren que tal vez no vale la pena, que insinúan que ya has hecho suficiente. La mayoría de las personas no abandona porque el objetivo sea imposible, sino porque el proceso se vuelve emocionalmente incómodo. La incomodidad de no ver resultados rápidos genera duda. Y la duda, si no se gestiona, se transforma en desistimiento. No por incapacidad, sino por desgaste mental. La persistencia mental no es terquedad ciega. No es insistir sin pensar. Es la capacidad de sostener una dirección clara incluso cuando el progreso es lento y poco visible. Es entender que hay fases del crecimiento donde el trabajo no produce señales externas inmediatas, pero sí produce cambios internos fundamentales. Todo proceso real tiene una etapa silenciosa. Una etapa donde parece que nada está ocurriendo, aunque en realidad todo se está preparando. La mente no entrenada interpreta esa fase como fracaso. La mente persistente la entiende como acumulación. Cuando no hay resultados inmediatos, la mente busca alivio. Y el alivio suele encontrarse en distracciones, excusas o abandono temporal que luego se vuelve permanente. Persistir implica tolerar esa incomodidad sin necesidad de escapar de ella. La fortaleza silenciosa se manifiesta en decisiones pequeñas, continuar cuando nadie te exige hacerlo, cumplir aunque nadie te supervise, mejorar detalles que nadie nota. Esas decisiones no parecen heroicas, pero construyen una base mental sólida.
Muchas personas solo funcionan bien bajo presión externa. Cumplen cuando hay fechas límite, cuando alguien los observa, cuando hay consecuencias visibles. Pero cuando esa presión desaparece, también desaparece la constancia. Eso revela una dependencia peligrosa, la motivación externa. La persistencia mental auténtica no depende de estímulos externos. Se sostiene desde una decisión interna. No es hago esto porque me observan, es hago esto porque es coherente con quien soy. Esa diferencia cambia todo. Cuando nadie mira, emerge la verdad del carácter. No la versión pública, sino la privada. La que define si sigues adelante o si te detienes cuando podrías avanzar un poco más. Seguir adelante sin resultados inmediatos requiere una relación distinta con el tiempo. La mente impaciente exige recompensas rápidas. La mente persistente entiende que el tiempo es un aliado, no un enemigo. No mide el progreso solo en logros visibles, sino en consistencia acumulada. Uno de los errores más comunes es evaluar el progreso solo por resultados finales. Eso debilita la persistencia, porque la mente se frustra al no ver cambios grandes. En cambio, medir el progreso por acciones cumplidas fortalece la constancia. Cada acción realizada es una victoria silenciosa. La persistencia mental también implica resistir la tentación de compararse. Cuando observas el avance ajeno sin conocer su proceso completo, tu mente puede desvalorizar tu propio esfuerzo. Persistir es seguir tu ritmo sin necesidad de validarlo con el ritmo de otros. El progreso real rara vez es lineal. Tiene pausas, retrocesos aparentes, estancamientos temporales. La mente que no entiende esto interpreta cualquier irregularidad como señal de error. La mente persistente lo interpreta como parte natural del proceso. Persistir no significa ignorar señales de ajuste. Significa no confundir incomodidad con fracaso. Ajustar la estrategia es parte de persistir, abandonar la dirección no siempre lo es. Cuando no hay resultados inmediatos, la mente puede volverse dramática. Exagera el esfuerzo invertido y minimiza el progreso logrado. La persistencia requiere una visión más objetiva. Entender que el esfuerzo actual es una inversión, no una pérdida. Hay una fase crítica en todo proceso donde la mayoría abandona. No porque sea la más difícil, sino porque es la menos emocionante. Ya pasó el entusiasmo inicial, pero aún no llegan los resultados visibles. Esa fase filtra a casi todos. Quien logra atravesar esa etapa desarrolla una ventaja silenciosa. Porque mientras otros se detienen, él sigue acumulando. Y esa acumulación, aunque invisible, es real. La persistencia mental se fortalece cuando dejas de esperar sentirte bien para actuar. Actúas porque decidiste, no porque te sientes motivado. Esa independencia emocional es una forma de poder interno. Otra clave es separar el esfuerzo del resultado. Hacer lo correcto hoy no garantiza un resultado inmediato mañana, pero garantiza alineación interna. Y esa alineación reduce el conflicto mental, que es una de las principales causas del abandono. Persistir cuando nadie mira también implica sostener estándares personales. Hacer las cosas bien incluso cuando podrías hacerlas a medias sin consecuencias visibles. Esa coherencia interna refuerza la autoestima real, no la basada en elogios. La fortaleza silenciosa se construye en rutinas privadas. En horarios que cumples aunque nadie los controle. En decisiones que tomas sin anunciarlas. En compromisos que solo tú conoces. Cuando una persona desarrolla persistencia mental, deja de depender de estados emocionales fluctuantes. No necesita sentirse inspirado. Necesita estar comprometido. Y el compromiso es más estable que la motivación. Persistir no es negar el cansancio, es actuar a pesar de él. No es ignorar la duda, es no dejar que dirija tus acciones. La duda puede existir, pero no manda. La mente persistente también aprende a convivir con la incertidumbre. No necesita garantías absolutas para avanzar. Entiende que la claridad total rara vez aparece antes de la acción. Muchas veces aparece después. Seguir adelante sin resultados visibles fortalece la confianza interna. No una confianza eufórica, sino una tranquila. La confianza de saber que puedes sostenerte incluso cuando el entorno no te devuelve señales positivas. Esa confianza es acumulativa. Cada día que persistes, incluso sin recompensa, refuerzas la idea de que no dependes de condiciones ideales para avanzar. Y eso es una ventaja enorme. La persistencia mental no se nota en los días fáciles. Se revela en los días comunes, repetitivos, aparentemente irrelevantes. Es ahí donde se define el resultado final. Muchos abandonos no ocurren por una gran crisis, sino por una suma de pequeñas concesiones.
Hoy no importa, mañana retomo, nadie lo notará. Persistir es cortar ese patrón antes de que se consolide. Cuando nadie mira, la mente busca atajos. La persistencia implica rechazar esos atajos y sostener el proceso. No por rigidez, sino por visión a largo plazo. Las personas que logran cosas significativas no son las más talentosas, sino las que permanecen más tiempo en el juego. Permanecer es una habilidad mental. Persistir también implica aceptar que habrá momentos de duda profunda. No interpretarlos como señal de que debes parar, sino como parte del trayecto. Dudar no te hace débil, abandonar por no saber gestionar la duda sí. La fortaleza silenciosa es incómoda porque no se celebra. Pero es precisamente esa incomodidad la que la vuelve tan poderosa. Muy pocos están dispuestos a sostener el esfuerzo sin reconocimiento. Cuando los resultados finalmente aparecen, parecen repentinos para los demás. Pero no lo son. Son el resultado de muchas decisiones invisibles acumuladas. Persistir cuando nadie mira es sembrar sin aplausos. Es confiar en un proceso que aún no se manifiesta. Es actuar con integridad incluso cuando sería más fácil no hacerlo. Esa persistencia redefine quién eres. No por lo que logras, sino por lo que demuestras ser capaz de sostener. Y una mente que sabe sostenerse es una mente difícil de quebrar. Al final, la persistencia mental no garantiza éxito inmediato, pero garantiza algo más importante, continuidad. Y en un mundo donde la mayoría se detiene, continuar es una ventaja definitiva. La fortaleza silenciosa lo cambia todo porque transforma la forma en que te relacionas con el esfuerzo, el tiempo y la incertidumbre. Cuando aprendes a seguir adelante sin resultados inmediatos, dejas de ser rehén de las circunstancias. Y en ese punto, aunque nadie esté mirando, ya estás construyendo algo que pocos logran, una mente que no se rinde solo porque el camino se vuelve silencioso. Capítulo 10. Secreto número 8. Convertir la mente en tu arma principal. La mayoría de las personas usa su mente como un espacio de reacción, no como una herramienta de dirección. Piensan cuando algo ocurre, responden cuando algo los empuja, deciden cuando la presión ya es alta. Convertir la mente en tu arma principal implica cambiar esa dinámica. Significa pasar de reaccionar a anticipar, de improvisar a elegir con intención. Un arma no es algo que se usa todo el tiempo de forma impulsiva. Es algo que se domina, se calibra y se utiliza con precisión cuando hace falta. La mente funciona igual. Cuando no está entrenada, se dispara sola. Cuando está entrenada, responde con control. Pensar estratégicamente en la vida diaria no significa volverte frío o calculador. Significa observar patrones, entender consecuencias y actuar con claridad. Es dejar de vivir en modo automático y empezar a vivir con conciencia de dirección. La estrategia mental comienza con una pregunta silenciosa que pocos se hacen. ¿Qué estoy optimizando con esta decisión? Muchas personas optimizan alivio inmediato, comodidad o validación momentánea. Las personas con control mental optimizan estabilidad, progreso y coherencia a largo plazo. Cada decisión, incluso las pequeñas, tiene un impacto acumulativo. Elegir cómo reaccionas ante una crítica, cómo usas una hora libre, cómo respondes a un contratiempo. Ninguna parece trascendental por sí sola, pero juntas definen tu trayectoria. La mente reactiva decide rápido para salir del malestar. La mente estratégica decide con pausa para construir ventaja. Esa pausa no es indecisión, es espacio mental. Y ese espacio permite ver opciones que la reacción inmediata no deja ver. Uno de los errores más comunes es confundir rapidez con inteligencia. Responder rápido no siempre es responder bien. Muchas decisiones que parecen intuitivas son simplemente hábitos mentales no cuestionados. Pensar estratégicamente implica cuestionar esos impulsos. La mente como arma principal se entrena aprendiendo a observar antes de actuar. Observar el contexto, las emociones presentes, las posibles consecuencias. No desde el miedo, sino desde la claridad. La observación reduce errores innecesarios. Las personas que dominan su mente no eliminan las emociones antes de decidir, las integran. Saben cuando una emoción aporta información y cuando distorsiona la percepción. No toman decisiones importantes desde picos emocionales intensos. Tomar decisiones desde el control mental implica entender que no todas las decisiones requieren la misma energía. Algunas son reversibles, otras no. La mente estratégica reserva su mejor enfoque para las decisiones de alto impacto y automatiza las de bajo impacto. Una estrategia poderosa es reducir la cantidad de decisiones innecesarias.
Menos decisiones triviales significa más energía mental para lo importante. Simplificar rutinas no es rigidez, es eficiencia cognitiva. La mente como arma también implica aprender a pensar en términos de causa y efecto. No solo qué quiero ahora, sino qué produce esto mañana. Esa proyección no es ansiedad, es visión. Muchas personas se sabotean porque toman decisiones desde una visión corta. Evitan una incomodidad pequeña hoy y crean un problema mayor mañana. El control mental permite tolerar incomodidades estratégicas para evitar crisis futuras. Pensar estratégicamente también significa elegir batallas. No todo merece tu energía mental. Reaccionar a todo te desgasta. Ignorar lo irrelevante es una forma de inteligencia emocional y mental. La mente entrenada distingue entre lo importante y lo urgente. Lo urgente grita, lo importante susurra. Quien solo responde a lo urgente vive apagando incendios. Quien atiende lo importante construye estabilidad. Convertir la mente en un arma principal requiere entrenar el enfoque. El enfoque es la capacidad de dirigir la atención de forma voluntaria. Sin enfoque, la mente se dispersa y pierde poder. Con enfoque, incluso acciones simples se vuelven efectivas. La distracción constante debilita la mente. No solo roba tiempo, roba profundidad. Pensar estratégicamente requiere periodos de atención sostenida. No extremos, pero sí consistentes. La mente estratégica no busca hacerlo todo, busca hacer lo correcto. Sabe que decir no es una decisión tan importante como decir sí. Cada sí innecesario es un no oculto a algo más importante. El control mental también implica reconocer cuando no decidir. Hay momentos donde la mejor decisión es esperar. No por miedo, sino por falta de información o por alta carga emocional. Esperar con conciencia es una decisión estratégica. Muchas malas decisiones se toman por presión temporal artificial. Sentir que debes decidir ahora cuando no es necesario. La mente entrenada detecta esa presión y no se deja arrastrar por ella. Otra habilidad clave es separar hechos de interpretaciones. El hecho es lo que ocurre. La interpretación es la historia que te cuentas. Muchas decisiones se toman basadas en interpretaciones no verificadas. La mente estratégica cuestiona esas historias internas. Convertir la mente en tu arma principal también implica aprender de cada decisión, no castigarte por ellas. Analizar sin culpa. Ajustar sin drama. El aprendizaje continuo afina la estrategia. Las personas con control mental no se definen por una mala decisión. La corrigen y continúan. No gastan energía en autocrítica destructiva. La usan para mejorar la próxima elección. Pensar estratégicamente en la vida diaria se refleja en cómo gestionas conflictos. No reaccionas para ganar el momento, respondes para preservar relaciones, reputación y estabilidad interna. A veces ceder hoy es ganar mañana. La mente como arma no busca dominar a otros, busca dominarse a sí misma. Ese dominio interno reduce la necesidad de control externo. Cuando tienes control mental, no necesitas imponerlo. La toma de decisiones desde el control mental también implica coherencia con valores. Decidir algo que contradice tus principios genera conflicto interno. Ese conflicto drena energía y claridad. La estrategia verdadera es alineación interna. Cuando tus decisiones están alineadas con lo que valoras, la mente se siente estable. No duda tanto. No se desgasta justificándose. La claridad aumenta. La mente estratégica aprende a anticipar escenarios. No desde el miedo, sino desde la preparación. Pensar si esto ocurre, responderé así. Esa preparación reduce la ansiedad y mejora la respuesta real. Anticipar no es vivir en el futuro, es entrenar respuestas antes de necesitarlas. Como un simulacro mental. La mente entrenada ya ha pensado opciones antes de que el problema aparezca. El control mental también se refleja en cómo manejas la información. No consumes todo. Filtras. Seleccionas. Proteges tu mente de sobrecarga innecesaria. La claridad requiere límites. Una mente saturada no puede ser estratégica. Está ocupada sobreviviendo a estímulos. Reducir ruido es una decisión estratégica en sí misma. Convertir la mente en tu arma principal implica aceptar que no todo será cómodo. La estrategia a menudo va contra el impulso. Elegir lo correcto rara vez es lo más placentero en el corto plazo. La mente entrenada entiende que el placer inmediato no siempre es la mejor señal. A veces es una trampa. El control mental permite diferenciar satisfacción real de alivio momentáneo. Tomar decisiones desde el control mental no te vuelve inflexible. Te vuelve adaptable. Sabes cuándo insistir y cuándo cambiar de rumbo.
La rigidez no es estrategia, es miedo disfrazado. La mente como arma se afila con reflexión regular. Revisar decisiones pasadas, no para lamentarlas, sino para entenderlas. Cada revisión mejora la precisión futura. La vida diaria ofrece oportunidades constantes de aplicar estrategia mental. En conversaciones, en trabajo, en descanso, en conflicto. No se trata de vivir en tensión, sino en presencia. Cuando la mente es tu arma principal, dejas de depender tanto de condiciones externas. No necesitas que todo esté a favor para actuar bien. Tu estabilidad viene de adentro. Esa estabilidad no elimina los problemas, pero cambia la forma en que los enfrentas. Los problemas dejan de ser amenazas y se convierten en escenarios a gestionar. Al final, convertir la mente en tu arma principal es asumir responsabilidad sobre cómo piensas, no solo sobre lo que haces. Porque lo que haces nace de cómo piensas. Cuando entrenas tu mente para pensar estratégicamente, decides con claridad y respondes con control, el mundo deja de empujarte en todas direcciones. Empiezas a moverte con intención. Y una mente que se mueve con intención no necesita suerte. Necesita coherencia, paciencia y precisión. Esa combinación, sostenida en el tiempo, es una de las fuerzas más poderosas que existen. Parte número 3. La regla de los 30 minutos. Capítulo 11. Media hora que puede cambiar tu vida. 30 minutos parecen insignificantes cuando se comparan con un día entero. Para muchos, son apenas un descanso, una pausa entre tareas, un espacio que se pierde fácilmente en distracciones. Sin embargo, esos mismos 30 minutos, usados con intención, tienen el poder de cambiar por completo la relación que tienes con tu mente, con el tiempo, la dirección de tu vida. La clave no está en la cantidad de tiempo, sino en la calidad de atención que le das. La mayoría de las personas no necesita más horas, necesita más control sobre las pocas horas que ya tiene. 30 minutos diarios bien utilizados crean un punto de estabilidad mental que se extiende al resto del día. La mente se moldea por contacto frecuente, no por intensidad ocasional. Exponerla una vez al mes a una gran reflexión no genera cambios duraderos. Exponerla todos los días, aunque sea brevemente, sí lo hace. La repetición diaria crea familiaridad, y la familiaridad crea cambio. 30 minutos funcionan porque son sostenibles. No generan resistencia extrema. No requieren reorganizar toda tu vida. Se pueden integrar incluso en días complicados. Y lo que se puede sostener es lo que realmente transforma. Muchas personas fallan al intentar cambios mentales profundos porque apuntan demasiado alto. Quieren horas de reflexión, rutinas complejas, prácticas rígidas. La mente, al percibirlo como una carga, se revela. En cambio, 30 minutos no asustan. Pasan desapercibidos. Y por eso funcionan. Ese tiempo no debe verse como un espacio para hacer más cosas, sino para pensar mejor. No es productividad externa, es claridad interna. Es un momento donde no reaccionas, no produces, no consumes. Observas, ordenas y diriges. Lo primero que hay que entender es que no hacer en esos 30 minutos. No se trata de revisar redes, ni correos, ni noticias. Tampoco de planificar obsesivamente ni de castigarte mentalmente. Ese tiempo no es para sobreestimular ni para juzgarte. Tampoco es un espacio para escapar de la realidad. No es evasión, es confrontación consciente. Es mirar tu estado mental sin filtros, sin dramatismo, sin maquillaje. En esos 30 minutos no necesitas ruido externo. Cuanto menos estímulo, mejor. La mente ya recibe suficiente información durante el día. Este espacio es para reducir, no para sumar. ¿Qué sí hacer en esos 30 minutos depende de un principio central: simplicidad. Una rutina mental efectiva no debe ser complicada. Debe ser clara y repetible. Un primer componente esencial es el silencio intencional. No como algo místico, sino como una pausa real. Sentarte sin distracciones y permitir que la mente se exprese. Al inicio, aparecerá ruido. Pensamientos dispersos, pendientes, inquietudes. No es un error, es el estado real de tu mente saliendo a la superficie. No luches contra esos pensamientos. Obsérvalos. La observación sin juicio reduce su intensidad. La mente se calma cuando no se le exige nada. Un segundo componente es la revisión consciente. Revisar el día anterior o el día que viene, no desde la culpa, sino desde la objetividad. ¿Qué decisiones fueron correctas? ¿Cuáles no? ¿Qué se puede ajustar? Esta revisión no debe ser larga ni emocional. Debe ser clara y práctica.
La mente aprende mucho más cuando se le muestra que corregir sin humillarla. El castigo mental no mejora el comportamiento, lo empeora. La corrección consciente, en cambio, fortalece el autocontrol. Otro elemento clave es la dirección. No basta con observar y revisar, hay que orientar. Elegir una intención clara para el día o para el siguiente bloque de tiempo. No una lista larga, sino una dirección mental. Algo que guíe tus decisiones. Esa dirección puede ser simple: mantener la calma, actuar con enfoque, terminar lo que empieces, escuchar antes de responder. No es una meta externa, es una actitud interna. La mente funciona mejor cuando tiene una dirección clara. Reduce la fricción interna. Evita la dispersión. Hace que las decisiones sean más fáciles. También es importante incluir un breve momento de visualización funcional. No fantasía, sino preparación. Imaginar situaciones probables y cómo responderías desde el control mental. Esta práctica prepara a la mente para actuar mejor cuando el escenario real aparece. La visualización no reemplaza la acción, la mejora. Reduce la sorpresa emocional. Aumenta la precisión de la respuesta. En esos 30 minutos, menos es más. No intentes hacerlo todo. La consistencia vale más que la complejidad. Es mejor una rutina simple sostenida que una perfecta abandonada. Un error común es querer resultados inmediatos de estos 30 minutos. Ese enfoque genera frustración. El efecto no siempre es evidente al inicio, pero se acumula. Se filtra en tu forma de pensar, de hablar, de decidir. Después de algunos días, notarás pequeñas diferencias. Menos reacción impulsiva. Más claridad en decisiones simples. Menos desgaste mental. Esas señales indican que la rutina está funcionando. Con el tiempo, esos 30 minutos se convierten en un ancla mental. Un punto de referencia interno. Pase lo que pase afuera, sabes que tienes ese espacio para ordenar tu mente. También es importante que no esperar de esos 30 minutos. No resolverán todos tus problemas de inmediato. No eliminarán emociones difíciles. No te convertirán en alguien perfecto. Su función es otra: darte control progresivo. El control mental no aparece de golpe. Se construye. Y estos 30 minutos son el taller donde se construye. La sostenibilidad es clave. Si un día no puedes hacer los 30 minutos completos, haz 10. Si no puedes sentarte, hazlo caminando. La forma es flexible, el compromiso no. No conviertas esta rutina en una obligación pesada. Es una inversión personal. Un espacio que te pertenece. Cuanto más lo veas como un privilegio, más fácil será mantenerlo. La rutina mental simple se fortalece cuando se hace siempre a la misma hora. No por rigidez, sino por asociación. La mente aprende que ese momento es para ordenarse. Se adapta más rápido. Muchas personas descubren que estos 30 minutos se convierten en el momento más importante del día. No porque sean agradables, sino porque son estabilizadores. Reducen el caos interno. También ayudan a detectar patrones. Pensamientos recurrentes, reacciones automáticas, excusas habituales. Verlos repetirse te da poder sobre ellos. La mente no cambia cuando ignora sus patrones, cambia cuando los reconoce sin identificarse con ellos. En esos 30 minutos no necesitas grandes respuestas. Necesitas mejores preguntas. Preguntas que ordenen, no que castiguen. Preguntas como: ¿qué puedo hacer mejor hoy? ¿Qué estoy evitando? ¿Qué decisión pequeña tendría más impacto? Las respuestas no siempre llegan de inmediato. Y está bien. La mente sigue procesando incluso después de terminar la rutina. Con el tiempo, notarás que reaccionas menos y eliges más. Que te pierdes menos en distracciones. Que tus decisiones tienen más coherencia. No porque te esfuerces más, sino porque piensas mejor. 30 minutos al día son suficientes porque crean continuidad. Y la continuidad es el verdadero motor del cambio mental. No necesitas cambiar tu vida entera de una vez. Necesitas un punto diario de control. Un espacio donde la mente se entrena para responder mejor al resto del día. Esa media hora no compite con tus responsabilidades. Las mejora. No te quita tiempo, te devuelve claridad. Cuando conviertes esos 30 minutos en un hábito, dejas de vivir completamente a merced de las circunstancias. Empiezas a construir una relación distinta con tu mente. Y cuando tu mente deja de ser un campo desordenado y se convierte en un espacio dirigido, incluso los días difíciles se vuelven manejables. La media hora que puede cambiar tu vida no es espectacular. No es intensa. No es ruidosa.
Es constante, silenciosa y poderosa. Y precisamente por eso, funciona. Parte número 4. Conquistar el mundo desde adentro. Capítulo 12. El verdadero significado de conquistar el mundo. Durante mucho tiempo se ha vendido la idea de que conquistar el mundo significa dominar, imponer, acumular poder externo, reconocimiento o control sobre otros. Esa visión es atractiva, pero incompleta. Y, en muchos casos, profundamente frágil. Porque todo poder que depende de factores externos puede perderse. El verdadero dominio es interno, y comienza en un lugar que pocos entrenan, la mente. Conquistar el mundo no significa eliminar los problemas, significa no ser derrotado por ellos. No significa ganar siempre, sino mantener claridad incluso cuando se pierde. No significa tenerlo todo bajo control, sino no perder el control de uno mismo cuando las cosas se salen del plan. El poder externo sin control interno es inestable. Basta una crítica, una pérdida, un cambio inesperado para que ese poder se derrumbe. En cambio, el control interno crea una base sólida. Desde ahí, el entorno puede cambiar sin destruirte. La historia está llena de personas que parecían tenerlo todo y aún así se quebraron. No fue por falta de recursos, fue por falta de estabilidad mental. La presión reveló que el control era externo, no interno. El verdadero significado de conquistar el mundo es gobernar tu estado mental independientemente de las circunstancias. No permitir que el ruido externo dicte tus decisiones internas. No entregar tu paz a factores que no puedes controlar. La mente humana es influenciable. El entorno, las opiniones, las expectativas, los fracasos, todo empuja. Sin control interno, terminas reaccionando a cada estímulo. Vivir así es agotador. Es vivir a la defensiva. El control interno no elimina emociones negativas, las regula. No elimina el miedo, lo contextualiza. No elimina la presión, la canaliza. Esa capacidad marca una diferencia enorme en resultados y bienestar. Cuando una persona desarrolla calma mental, obtiene una ventaja competitiva real. No una ventaja llamativa, sino una profunda. En un mundo acelerado, reactivo y sobreestimulado, la calma se convierte en un recurso escaso y valioso. La calma mental no es pasividad. Es lucidez. Es la capacidad de pensar con claridad cuando otros se bloquean. De escuchar cuando otros interrumpen. De decidir cuando otros entran en pánico. En situaciones críticas, quien mantiene la calma ve opciones que los demás no ven. No porque sea más inteligente, sino porque su mente no está saturada de ruido emocional. La calma amplía el campo de visión mental. La mayoría de las malas decisiones no se toman por falta de información, sino por exceso de emoción no gestionada. La calma reduce ese exceso. Permite usar la información disponible de forma efectiva. Conquistar el mundo desde adentro implica no reaccionar de inmediato a todo. Crear espacio entre estímulo y respuesta. Ese espacio es libertad. Es el lugar donde eliges quién quieres ser en ese momento. Muchas personas creen que reaccionar rápido es fortaleza. En realidad, muchas veces es debilidad. Es perder el control frente al impulso. La verdadera fortaleza es poder elegir cuándo actuar y cuándo no. La calma mental también protege la energía. Reaccionar constantemente agota. Defenderse de todo cansa. La calma filtra. Permite invertir energía solo donde importa. En un entorno competitivo, la persona calmada suele destacar sin hacer ruido. No se deja arrastrar por conflictos innecesarios. No se desestabiliza fácilmente. Esa estabilidad genera confianza en los demás. La calma también mejora la comunicación. Permite escuchar sin preparar una respuesta defensiva. Permite hablar con precisión en lugar de hablar desde la emoción. Esa claridad evita conflictos y malentendidos. El control interno no se nota cuando todo va bien. Se revela cuando algo sale mal. Ahí se ve quién gobierna su mente y quién es gobernado por ella. Conquistar el mundo no es eliminar el caos externo, es no dejar que el caos se vuelva interno. Esa distinción cambia completamente la experiencia de vida. La persona con control mental no necesita ganar todas las discusiones. No necesita tener siempre la razón. No necesita demostrar constantemente su valor. Su seguridad no depende de eso. Esa seguridad silenciosa es una forma de poder. No busca imponerse, se sostiene por sí misma. Y eso la hace difícil de desestabilizar. La calma mental también permite aprender mejor. Cuando la mente no está a la defensiva, puede recibir feedback sin sentirse atacada. Puede corregirse sin humillarse.
Puede mejorar sin romperse. Muchas personas rechazan información valiosa porque su identidad se siente amenazada. La calma reduce esa amenaza. Permite separar el error del valor personal. En la vida diaria, conquistar el mundo se traduce en pequeñas victorias internas. No explotar cuando algo molesta. No rendirse cuando algo cuesta. No distraerse cuando algo importa. Esas victorias no se celebran públicamente, pero se acumulan. Y con el tiempo, construyen una mente fuerte, estable y confiable. La calma mental también cambia la relación con el tiempo. Reduce la urgencia artificial. Permite pensar a largo plazo. No todo tiene que resolverse ahora. No todo es una crisis. En un mundo que vive acelerado, la calma te permite ir un paso adelante. No porque corras más, sino porque eliges mejor. El verdadero control interno no es rigidez. Es flexibilidad consciente. Adaptarte sin perderte. Cambiar sin romperte. Ajustar sin rendirte. Conquistar el mundo tampoco es evitar el dolor. Es atravesarlo sin perder dirección. El dolor no desaparece, pero deja de ser un obstáculo paralizante. La calma mental no elimina la ambición, la ordena. No elimina el deseo de crecer, lo vuelve sostenible. La ambición sin calma quema. La ambición con calma construye. Las personas con control interno saben esperar. No por resignación, sino por estrategia. Entienden que no todo es el momento adecuado. Esa paciencia evita errores costosos. El dominio interno también protege de la comparación constante. Cuando tu mente está estable, el éxito ajeno no se siente como amenaza. Se vuelve información, no juicio. Eso libera una enorme cantidad de energía mental. Energía que puede invertirse en mejorar, no en competir innecesariamente. Conquistar el mundo desde adentro significa no vivir en guerra con uno mismo. No sabotearte con pensamientos destructivos. No convertir cada error en una condena. La calma mental no se logra negando pensamientos, sino observándolos sin obedecerlos automáticamente. Ese distanciamiento es clave. Cuando aprendes a no identificarte con cada pensamiento, recuperas control. El pensamiento aparece, pero tú decides si lo sigues o no. Esa capacidad es profundamente liberadora. Te devuelve el timón de tu vida mental. El poder externo puede impresionar. El control interno transforma. Uno depende de condiciones, el otro se sostiene incluso cuando las condiciones son adversas. Conquistar el mundo no es llegar a un punto final, es una práctica diaria. Cada día eliges cómo responder. Cada día entrenas o debilitas tu mente. La calma mental como ventaja competitiva no se enseña en muchos lugares, pero se nota en todos. Se nota en quien mantiene claridad bajo presión. En quien no se desmorona ante el error. En quien sigue avanzando sin ruido. Al final, conquistar el mundo no es cambiar todo afuera. Es cambiar la relación con lo que pasa afuera. Es no entregar tu poder interno a circunstancias externas. Cuando logras eso, el mundo puede seguir siendo complejo, impredecible y exigente, pero ya no te domina. Tú decides cómo transitarlo. Y esa decisión, sostenida en el tiempo, es una de las formas más auténticas y duraderas de victoria que existen. Capítulo 13. La fuerza no está en el cuerpo, está en la mente. La verdadera prueba de la fuerza no aparece cuando todo va bien, sino cuando las circunstancias presionan desde todos los ángulos y no hay aplausos, ni atajos, ni garantías. En esos momentos, el cuerpo solo obedece órdenes, y la mente es quien decide si sigues de pie o te derrumbas. Muchas personas confunden fortaleza con resistencia física, con aguante externo, con echarle ganas por un rato. Pero la fuerza real es silenciosa, constante y profundamente mental. Es la capacidad de sostener una dirección interna incluso cuando el entorno se vuelve caótico, cuando las emociones empujan a rendirse y cuando la lógica parece decir que no vale la pena continuar. Mantener una mente fuerte en tiempos difíciles no significa negar el dolor, el miedo o la incertidumbre. Significa aprender a convivir con ellos sin permitir que tomen el control. Las personas mentalmente fuertes no son las que no sienten, sino las que no se dejan gobernar por lo que sienten. Cuando llega una crisis, una pérdida, un fracaso, una etapa de estancamiento, la mente débil busca escapar, distraerse, anestesiarse o culpar. La mente fuerte, en cambio, observa, acepta la realidad tal como es y se pregunta, ¿qué depende de mí ahora mismo? Esa pregunta sencilla cambia todo, porque devuelve el control al lugar correcto. En tiempos difíciles, la mente tiende a exagerar. Un problema se convierte en una amenaza total, un error se transforma en identidad,
Un mal día parece una sentencia permanente. La fortaleza mental consiste en reducir la experiencia al tamaño real que tiene. No es minimizar lo que duele, sino evitar que la mente construya una narrativa catastrófica. Cuando entrenas tu mente, aprendes a separar el hecho de la interpretación. El hecho es lo que ocurre, la interpretación es la historia que te cuenta sobre eso. Y casi siempre, esa historia es más dañina que el hecho en sí. Una mente fuerte se entrena en lo cotidiano, no en los grandes momentos. Se fortalece cuando haces lo que dijiste que harías aunque no tengas ganas. Cuando mantienes una rutina básica incluso en días grises. Cuando eliges dormir bien, pensar con claridad y actuar con orden aunque nadie lo vea. En tiempos difíciles, estas decisiones simples se vuelven anclas. No resuelven todo de inmediato, pero impiden que pierdas el rumbo. La disciplina mental no elimina el caos externo, pero crea estabilidad interna, y esa estabilidad es la base de cualquier recuperación real. El dominio mental como estilo de vida implica dejar de vivir reaccionando y empezar a vivir eligiendo. Reaccionar es automático, instintivo, emocional. Elegir requiere pausa, conciencia y control. Una persona que ha desarrollado fortaleza mental no se pregunta todo el tiempo cómo sentirse mejor, sino cómo actuar mejor. Entiende que las emociones son variables y que no siempre estarán alineadas con lo que conviene hacer. Por eso, decide desde principios, no desde impulsos. Esta forma de vivir no es rígida ni fría, es profundamente liberadora, porque reduce el desgaste interno. Vivir con dominio mental no significa volverse insensible ni distante. Significa tener una relación madura con tus pensamientos y emociones. Sabes que aparecerán dudas, miedos y frustraciones, pero también sabes que no son órdenes, solo señales. La mente fuerte escucha esas señales sin obedecerlas ciegamente. Por ejemplo, el miedo puede indicar riesgo, pero no decide por ti. La tristeza puede pedir pausa, pero no define tu valor. La ansiedad puede alertar sobre exceso de carga, pero no controla tus decisiones. Tú decides qué hacer con lo que aparece en tu mente. En tiempos difíciles, la tentación más grande es abandonar los estándares internos. Decir ya no importa, luego lo arreglo, cuando todo mejore vuelvo a intentarlo. La fortaleza mental se demuestra manteniendo estándares incluso cuando es incómodo. No estándares de perfección, sino de coherencia. Coherencia entre lo que dices y lo que haces, entre lo que valoras y cómo vives. Esa coherencia crea autoestima real, no basada en resultados externos, sino en respeto propio. Y una persona que se respeta a sí misma es mucho más difícil de quebrar. El dominio mental como estilo de vida también implica aceptar que el progreso no siempre se ve. Hay etapas en las que todo parece estancado, como si el esfuerzo no tuviera retorno. La mente débil interpreta esto como fracaso. La mente fuerte lo entiende como acumulación invisible. Sabe que muchas transformaciones ocurren debajo de la superficie antes de hacerse evidentes. Por eso persiste sin dramatizar, ajusta sin rendirse y continúa sin necesidad de validación inmediata. Esta paciencia activa es una de las formas más puras de fuerza mental. Otro aspecto clave es aprender a proteger tu energía mental. En tiempos difíciles, no todo merece tu atención. No todas las opiniones importan, no todas las noticias aportan, no todas las discusiones valen la pena. La mente fuerte elige cuidadosamente en qué pensar, con quién hablar y a qué exponerse. Esto no es aislamiento, es higiene mental. Así como cuidas lo que comes para no intoxicar tu cuerpo, cuidas lo que consumes mentalmente para no debilitar tu enfoque. Menos ruido, más claridad. Menos reacción, más intención. El dominio mental se refleja en cómo hablas contigo mismo cuando fallas. En lugar de insultarte, compararte o castigarte mentalmente, una mente fuerte analiza, aprende y ajusta. No se identifica con el error, lo utiliza. Esta actitud reduce el miedo a intentar, porque el fracaso deja de ser una amenaza a la identidad y se convierte en parte del proceso. Cuando sabes que no te vas a destruir mentalmente por equivocarte, te atreves a avanzar con más firmeza, incluso en terrenos inciertos. Mantener una mente fuerte en tiempos difíciles también requiere aceptar que no todo depende de ti. El control mental no es control absoluto de la vida, sino control de tu respuesta. Hay eventos que no elegiste, circunstancias injustas, cambios inesperados. La mente débil se estanca en la queja. La mente fuerte reconoce la realidad, procesa la emoción y luego redirige su atención a lo que sí puede hacer. Esta aceptación activa ahorra una enorme cantidad de energía que, de otro modo, se desperdicia luchando contra lo inevitable. Cuando el dominio mental se convierte en estilo de vida,
dejas de buscar soluciones mágicas y empiezas a confiar en procesos simples sostenidos en el tiempo. No necesitas sentirte invencible, solo necesitas ser constante. No necesitas eliminar el miedo, solo avanzar a pesar de él. No necesitas claridad total, solo el siguiente paso bien elegido. Esta mentalidad reduce la presión y aumenta la eficacia, porque transforma la vida en una serie de decisiones manejables, no en una batalla abrumadora. La fuerza no está en el cuerpo porque el cuerpo se cansa, se enferma y envejece. La mente, en cambio, puede volverse más fuerte con los años si se entrena correctamente. Una mente fuerte no depende de condiciones ideales para funcionar. Puede operar en medio del cansancio, la duda y la incertidumbre. No porque sea sobrehumana, sino porque ha aprendido a no sabotearse. Ha aprendido a no convertir cada dificultad en una historia personal negativa. Vivir con dominio mental es elegir, cada día, ser responsable de tu mundo interno. No de todo lo que ocurre, sino de cómo lo interpretas y cómo respondes. Es un compromiso silencioso contigo mismo, una forma de vivir que no busca impresionar, sino sostenerse. Con el tiempo, esta forma de vivir genera una calma profunda, no porque la vida sea fácil, sino porque tu mente ya no es un campo de batalla constante. Esa calma mental se convierte en una base sólida desde la cual puedes enfrentar cualquier etapa difícil. No te hace invulnerable, pero sí estable. No elimina los problemas, pero evita que te pierdas dentro de ellos. Y en esa estabilidad está la verdadera fuerza, la capacidad de seguir avanzando con claridad, dignidad y control interno, incluso cuando todo afuera parece incierto. Esa es la fuerza que no se ve, pero que lo sostiene todo. Epílogo: domina tu mente, domina tu destino. Dominar tu mente no es un objetivo que se alcanza una vez y se marca como logrado. Es una práctica diaria, silenciosa, muchas veces incómoda, pero profundamente transformadora. El destino no se construye con grandes discursos internos ni con promesas emocionales hechas en momentos de inspiración. Se construye con decisiones pequeñas tomadas de forma consistente, especialmente cuando nadie te observa y cuando no hay una recompensa inmediata. Ahí es donde la mente entrenada marca la diferencia, porque no depende del ánimo del momento, sino de una dirección interna clara. Aplicar todo desde hoy no requiere cambiar tu vida por completo ni aislarte del mundo. Requiere algo mucho más simple y más difícil a la vez: empezar a observarte. Observar cómo piensas cuando algo no sale como esperabas, cómo reaccionas ante la presión, cómo te hablas cuando te equivocas y qué excusas aparecen cuando estás cansado. Esa observación sin juicio es el primer acto de dominio mental. No para castigarte, sino para recuperar el control que muchas veces entregas de forma automática. Desde hoy, cada situación cotidiana se convierte en un entrenamiento. El tráfico, una conversación incómoda, una tarea que no apetece, una mala noticia, un día sin resultados. Todo es una oportunidad para fortalecer tu mente si eliges responder en lugar de reaccionar. No necesitas esperar un momento perfecto para aplicar lo aprendido. El momento perfecto es cuando aparece la incomodidad, porque ahí es donde se revela quién manda realmente, tú o tus impulsos. Dominar tu mente implica asumir una responsabilidad radical sobre tu mundo interno. No sobre todo lo que ocurre, sino sobre cómo lo procesas. Significa dejar de delegar tu estado mental a las circunstancias, a las personas o al pasado. Significa entender que, aunque no controles lo externo, siempre tienes control sobre tu enfoque, tu actitud y tus acciones. Esa comprensión cambia la forma en que caminas por la vida, menos víctima, más protagonista. El compromiso personal que lo cambia todo no es un juramento grandioso ni una motivación intensa. Es una decisión tranquila y firme: no abandonarte a ti mismo. No traicionarte cuando se pone difícil. No mentirte para evitar el esfuerzo. No posponer indefinidamente lo que sabes que debes hacer. Este compromiso se demuestra en actos pequeños pero constantes: cumplir una rutina básica, mantener claridad mental, cuidar tu energía, elegir el silencio en lugar de la reacción impulsiva. Cuando decides dominar tu mente, también decides dejar de huir del malestar necesario. Entiendes que cierta incomodidad es el precio del crecimiento y que evitarla solo prolonga el estancamiento. La mente fuerte no busca comodidad inmediata, busca estabilidad a largo plazo. Por eso elige lo que construye, no lo que distrae. Elige lo que fortalece, no lo que anestesia. Elige avanzar con dudas antes que quedarse quieto esperando certezas. A partir de hoy, puedes empezar con algo simple: una sola decisión consciente al día. Una respuesta más calmada. Un pensamiento que no sigues.
Un hábito pequeño que mantienes. Un límite que respetas. No subestimes el poder de estas acciones. Con el tiempo, se acumulan y redefinen tu identidad. Y cuando tu identidad cambia, tus decisiones cambian, y cuando tus decisiones cambian, tu destino empieza a alinearse. Dominar tu mente no te convierte en alguien superior a otros, te convierte en alguien más libre. Libre de reacciones automáticas, de patrones que se repiten, de emociones que te arrastran sin permiso. Esa libertad interna es la verdadera ventaja competitiva en un mundo caótico. No hace ruido, no se presume, pero se nota en la forma de vivir, de decidir y de sostenerse en cualquier etapa. El destino no es algo que encuentras, es algo que construyes desde dentro. Cada día, cada pensamiento elegido, cada emoción gestionada, cada acción coherente suma. No necesitas hacerlo perfecto, solo hacerlo consciente. Y cuando la mente deja de ser un obstáculo y se convierte en tu aliada, avanzar deja de ser una lucha constante y se transforma en un proceso firme, claro y profundamente tuyo. Ahí empieza el verdadero dominio. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic y nos vemos allí.